vamos a hablar del matrimonio. Si ven su libro del compendio, nos brincamos un poquito, porque como no voy a estar la semana que viene, pues tuvimos que reacomodar un poquito las cosas, pero este tema pues es muy importante porque hay varios de ustedes que pues para eso van, ¿verdad? Para el matrimonio, por favor de Dios. Entonces, básicamente vamos a ver por qué es importante, qué significa. Entonces, el matrimonio, para empezar, el matrimonio es una imagen del amor que Dios tiene por nosotros. O sea, porque lo primero que nos dice Dios, y si traen su Biblia, ¿quién no trae Biblia? Abran en Génesis, primer libro. De hecho, se quiere decir Génesis, principio. Pero yo te interrumpa, ¿y no es otro lugar donde ven pláticas matrimoniales? Es que se supone que las iban a dar, según yo me habían dicho, la próxima semana, y prometido organizó todo para estar aquí la próxima semana, y ahorita que pasé, están dando las pláticas y me dijeron que no, que eran esta semana. ¿Aquí están dando las pláticas de esta semana? Sí, aquí en el primer salón me están diciendo. Y según yo... A mí me habían dicho que hasta... Bueno, sí, no sé si es cierto que es a fin de mes. Sí. Y la semana pasada me dijeron que iba a ser... Bueno, la próxima semana, del 28 al primero. Sí, de hecho, el calendario estaba así, creo que sí lo cambiaron. Pues probablemente, pero yo estoy bien desconectado, entonces yo la verdad nunca me sé las fechas de aquí. Pero bueno. Sí, en Ciudad Granja o en Corpus, no sé si has preguntado esa, que está por Cloutier. Bajas por Bac, y donde topa la calle esa es Cloutier. Y a la derecha ahí hay un templo, esa es la de Corpus Christi. Y ahí puedes ver. Si quieres me preguntas al rato, te paso un número para que llames, para que no tengas que ir. Pero sí, hay varios templos, pero no me sé ahorita las fechas. Gracias. Bueno, busquen de Génesis 1:28. Digo, todavía no se estresen porque ahorita pasó el padre y no me ha dicho nada, no hay noticia, entonces... ¿Cómo? No hay noticia todavía para esa misa, para los sacramentos. Pero bueno, eso para mí es bueno porque nos da un poquito más de tiempo para terminar de ver esto. Entonces, alguien más que busque el 2:24, pero tú que ya estás ahí, Carla, ¿qué dice el 28? Dios le dijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sostengan, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre el cielo y sobre todo ser viviente. Y se mueven sobre la tierra. Hasta ahí, nada más el 28. ¿Y el 2:24 qué no tiene? Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace una sola carne. Entonces, esto viene desde el mero principio, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito del hecho de que Dios los hizo hombre y mujer, que los hizo imagen y semejanza suya, y desde el principio les está dando sus mandatos Dios? O sea, el primero, pues sean fecundos. Y sean fecundos y multiplíquense en alguna versión, ¿verdad? O sea, tengan hijos, tengan familia, porque luego hay gente que dice, no, la iglesia enseña que el sexo es malo, entonces estamos contradiciendo a Dios, porque dice multiplíquense. Porque así hay gente que es puritana y que no, que el sexo es malo, pues, ahí está Dios mandando de que sean fecundos, tengan hijos. Pero lo que está diciendo también después, dice, habla sobre la unión del hombre y la mujer, dice, van a ser una sola carne, y no nomás se refiere en lo físico, en lo carnal, porque lo físico, pues como somos cuerpo y alma, no nomás somos alma, pues obviamente todas las cosas de nuestra vida, pues también las expresamos a través del cuerpo. O sea, no es lo mismo nomás decirle a alguien, a tu novio o a tu novia, decirle te quiero, a que le des un beso, porque eso pues es una señal de afecto y es más íntimo que nomás una palabra, ¿sí o no? Entonces, cuando se habla de esa unión de una sola carne en el matrimonio, se está hablando de que pues, esa unión significa algo también, no nomás es un mero acto, o sea, está significando una unión, porque cuando está hablando ahí Dios del hombre y la mujer unidos, ¿de qué está hablando? Del matrimonio, porque dice, cuando serán una sola carne, luego lo va a repetir Jesús, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dice Jesús, de hecho vayan buscando, dice Jesús que es indisoluble, Marcos 19. En el Nuevo Testamento, después de Mateo, viene Marcos. Si ven Lucas o Juan, ya se pasaron. Y si están en las cartas, ya están bien lejos. Marcos 10, capítulo 9. Marcos o GMC. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separa de Dios.
escuchar en una misa católica. Pregunta, ¿se pueden separar por la... Es un ejemplo, se casó alguien primero por el civil y se divorció, pero no se casó por la iglesia. Para su próximo matrimonio, ¿se puede casar por la iglesia? Técnicamente sí. Ahorita, un poquito más adelante vamos a ver eso. Sí, un poquito más adelante vamos a ver eso, porque sí entra dentro de a qué estamos obligados como católicos para que el sacramento sea válido. Porque necesita ser válido el sacramento para que exista como tal. Porque cuando, no sé si han escuchado que de repente dicen, ay, la iglesia le anuló o le dio el divorcio o no sé qué a fulanas, no estamos usando el lenguaje correcto, porque la iglesia no divide nada, la iglesia no separa nada. Lo que sí puede hacer la iglesia es declarar, no puede anular, porque anular es algo había y te lo quito, lo deshago. Por decir, te di un 10, me diste feo, te anulo tu 10 y te dejo un 0. Te puedo anular algo que ya era. Pero la iglesia no anula nada porque no puede, no tiene ese poder. Dice, lo que Dios ha unido, que lo no lo separe. Lo que hace la iglesia más bien en esos casos, y me estoy adelantando un poquito, pero lo que hace la iglesia es declarar nulo. Simplemente significa, no existió esa unión ante Dios. No existió el sacramento y por eso las personas son libres para casarse. O sea, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero a eso vamos, precisamente, de que dice Jesús mismo, de sus propios labios, que el matrimonio es indisoluble. O sea, cuando ya hay un matrimonio sacramental como tal, no se separa. Que porque me fue infiel, porque sea, vamos a ver más adelante los detalles, pero, no. O sea, el matrimonio se prometen que, pues hasta que la muerte los separe. Y eso también venía en su examen, también se acuerdan cuáles sacramentos no se repiten porque son de por vida. Y el matrimonio no es de por vida, pero de uno de los dos. O sea, si uno queda viudo, por ejemplo, pues se puede volver a casar y no está pecando. Y por la iglesia, claro. Exactamente, porque es hasta que la muerte los separe. Entonces, esto que estamos viendo aquí, que es básicamente Dios nos está aclarando, y Jesús aquí está recordando el plan original de Dios, y hace alusión a esto, pues en una sola carne. ¿Cuál es esa imagen del amor de Dios? Básicamente el amor de Dios es de que Dios nunca nos va a quitar su amor. Nunca va a decir Dios de que, ya no te quiero, ya no te amo, hiciste tal cosa y pues me limpio las manos y ya no te quiero. O sea, el amor de Dios es indisoluble, si lo quieren ver así. O sea, Dios nunca nos va a dejar de amar. Hasta los que están en el infierno, Dios los sigue amando. El problema es que ellos no aman a Dios y por eso están ahí, porque quieren estar separados de Él. Como un mal hijo con un padre. O sea, los padres quieren a su mal hijo de todas formas, aunque el mal hijo los odie, se vaya, se haga rebelde, lo que sea. Pero un buen padre, pues, sigue queriendo al hijo, ¿verdad? Aunque sea de lo peor y lo que sea, pero sigue siendo su hijo. Entonces, cuanto más Dios. Entonces, el matrimonio es una imagen, como todo, pues no perfecta, pero es una imagen que nos habla de cómo es ese amor de Dios. Porque también el hecho de que es indisoluble y de que van a ser una sola carne también nos habla de que, o sea, de una unión íntima. Y no sé si han escuchado, ¿no? Sobre todo lo ven cuando están los bebés, ¿no? Que las tías o las abuelitas dicen, me lo quiero comer a besos. Esa imagen de comer, aunque suena raro si lo piensan demasiado, pero hasta el hecho de querer comer, sea alguien, o sea, esa frase a veces es muy mal usada, ¿verdad? Muy pervertidamente, pero ese deseo de intimidad con una persona, pues nos está hablando de eso, o sea, de querer una intimidad que no nomás va en lo meramente externo. O sea, cuando te dan de esos abrazos de que te quieren hasta apachurrar, así como de que se quieren hacer fusión o no sé qué, tan duro que te aprieten de que te van a romper los besos. O sea, eso también está hablando de ese deseo, de esa intimidad, de esa unión. Entonces el matrimonio es una imagen de esa unión que Dios quiere con nosotros. Porque esa es al final la unión que vamos a tener con Dios. O sea, ahorita lo vemos meramente en lo sexual, pero o sea, Dios pues, va mucho más allá de eso. O sea, lo sexual es una forma pequeña de mostrarnos pues, un amor, una intimidad, una unión más grande. Y pues también el placer, el éxtasis y todo. De hecho, los santos también, había muchos que entraban en un estado que se llamaba éxtasis. Y no se referían en el sentido sexual, sino en el sentido de que estaban tan adentrados en Dios que el mundo desaparecía para ellos. O sea, estaban ante Dios y o sea, no había nada que los molestara. De hecho, había algunos santos, creo que Felipe Neri era uno de ellos, porque se me olvidan los nombres de varios de ellos, que los veían orando en privado y de repente, pues como eran religiosos, pues no estaban así muy a la vista de todos, pero los que estaban en el convento de repente veían a los santos levitando en éxtasis. Y pues ese era uno de los signos de que ellos veían, ¿verdad? De que no puede esta persona estar muy cercana a Dios. O sea, es estar cercano a Dios. Entonces, la imagen del amor de Dios, el matrimonio es una de las mejores imágenes naturales que tenemos para esa unión.
que Dios quiere con nosotros. Y el matrimonio en sí, ¿qué implica? El matrimonio tiene dos partes, porque sin esas dos no es un matrimonio verdadero. Lo primero es la comunión y el bien de los cónyuges, o sea, lo que normalmente pensamos, ¿no? O sea, de que, lo romántico, que te quiero estar contigo, y quiero lo mejor de ti, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Esa parte está bien, la comunión y el bien del otro. Pero también viene la otra parte, que es la procreación y educación de hijos. O sea, porque la familia viene unida al paquete, si lo quieren ver así, aunque hoy en día mucha gente quiere divorciar el matrimonio de su sentido original y nada más se quieren quedar con el quiero estar con esta persona. Entonces, si entienden de que la comunión y el bien de los cónyuges y aparte la procreación y educación de los hijos es parte esencial del matrimonio, creo que va a ser un poquito más fácil que entiendan por qué la iglesia está en contra de las uniones del mismo sexo. Porque naturalmente no puede existir esa procreación, ni entre mujer ni mujer, ni entre hombre y hombre. No existe esa parte, entonces no es un matrimonio como tal. Le pueden poner el nombre que quieran, pero no es un matrimonio. No sé si me voy a entender hasta ahí. En varios países. Sí, o sea, pero eso es un término de ley. Pero hablando de cuál es el propósito del matrimonio, porque un matrimonio se supone que es para eso. Unión de hombre y mujer para la procreación de los hijos. No nomás es unión de dos personas que se quieren. Porque si queremos torcer el lenguaje para llegar a ese punto, el matrimonio no nomás va a ser hombre y mujer, o hombre y hombre, o mujer y mujer. Porque luego los que son, los que quieren más de una mujer o más de un marido, van a empezar a decir, pues, y si queremos a más de uno, porque eso no también puede ser matrimonio. Y luego van a entrar los otros que dicen, y si este niño me da consentimiento, ¿por qué no se puede también? Si los dos consentimos y los dos nos queremos mucho, ¿por qué no se puede? Eso también van a querer que entre en un matrimonio. También ya está pasando. Pues va a empezar a pasar muchos lados. Una pregunta algo extraña. Sí. Pero Sácala, sí. de las dudas. ¿Y si se llegan a querer entre familia? O sea, no sé, una prima y un primo. Sí, Eso también entra en lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero la consanguinidad, o sea, hasta cierto grado sí está prohibido por la iglesia. O sea, sacramentalmente, por ejemplo, yo no me puedo casar con mi prima ni con mis hermanos. Sacramentalmente no se puede. Pero ahorita llegamos a eso. Ahorita llegamos a eso. Aparte. Pero bueno, básicamente. Nada más, ¿no? Ahorita llegamos a eso. Es extraño porque hay muchas relaciones de incesto, pero que son normales, entonces. Sí. Ahorita que lleguemos a eso, ahí sí nos metemos más en el tema. Pero vámonos por partes. Como hace rato estábamos hablando hay ciertas cosas que de repente parece que nos pide Dios y dicen, pues es que está muy difícil, sobre todo hoy en día que tenemos ya cada vez menos ejemplos de un matrimonio funcional, de un matrimonio feliz. O sea, ya ni siquiera es chiste, ya es como de que lo normal que digan de que no, pues el fulano peleado con la fulana y que es una pesa, que nomás andas sufriéndole. Los que juegan videojuegos que usan su camiseta que dice game over, o sea que ya se acabó la diversión y todo, y es como de que no, pues ¿para qué te estás casando? O sea, no es una obligación. De hecho dice ahí en el compendio, nadie está obligado a casarse. Así como el ser sacerdote no es un derecho. Por ejemplo, en tu caso y el mío, nomás por ser hombres no es un derecho que podamos ser sacerdotes, no es un derecho, es un llamado. El matrimonio es lo mismo, es un llamado. No todos están llamados ni todos son aptos para el matrimonio. Entonces, Dios nos da su gracia para poder realizar esa unión, porque pues, volvemos a lo mismo. ¿Cómo voy a durar de por vida con una persona y si nos peleamos y se ponen las cosas difíciles y luego ya no nos queremos igual, lo que sea? Pues, aparte por muchos otros temas como madurez y demás, porque luego piensan de que tengo que sentir como cuando primero éramos novios el resto de mi vida por esa persona. No, pues el amor va cambiando. El amor madura y cambia. Pero también no hay que quedarse en el sentido de que, pues ya no vamos a reavivar esa chispa, ¿no? Pues tienes que trabajar para volver a avivar esa chispa. No es de gratis. Pero el matrimonio que nos da también, pues esa gracia, para que esa unión pues pueda ser de por vida. Les voy a poner varias citas y cada uno me busca una, porque si no, no alcanzamos. Ustedes dos van a buscar estos primeros, de Jeremías. Vayan abriendo Jeremías y ahorita les digo, y aquí me buscas Oseas. Y tú me vas a buscar Mateo. Ahorita les digo los capítulos. Ahí voy. Tú vas a buscar Jeremías. Primero es Jeremías, capítulo 3, 6 al 14. Yo, Oseas. Y luego voy a poner un puntito, no se acuerdan, les dije, el puntito es como te brincas hasta el 30. Este lo vas a buscar tú. Ahora, 31.
O sea, en el mismo libro. 31 a 33. Oseas, capítulo 2. 19, 20 y Mateo. Yo soy Mateo. Sí, Mateo. Ahora te llaman Mateo. Sí, Mateo. Listo. ¿Cuál de los dos soy yo? Tú buscas esta, Oseas. ¿El del 2? 2 al 19 al 20. ¿No? Y no me voy poniendo otros para que ahorita los busquemos. ¿Ya todos lo prepararon? Ok. Ok. Vamos a irnos por estos tres. Primero. ¿Qué dice el de Jeremías 3? Del 6 al 14. No, yo creo que Nos vamos por orden para. 6, ahí. Yahvé me dijo, Léelo. Yahvé me dijo cuando era rey Josías, ¿has visto lo que es? Ah, sí. Pero estabas en el 10. Sí, estabas en el 10. No, después 10. Bueno, hay palabras que tienen que ver con matrimonio, entonces nada más escuchen. O sea, esto que vamos a estar leyendo es hablando de matrimonio, entonces escuchen esas palabras que. Yahvé me dijo cuando era rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la infiel de Israel? ¿Se ha entregado a cualquier cerro alto y bajo cualquier árbol verde? Y yo me decía después de todo lo hecho, volverá a mí, pero no volverá. Sí, hasta el 14. Todo esto lo vio Judá, pero preserva hermana. Yo como yo me separaba de la infiel de Israel, dándole el certificado de divorcio por todas sus traiciones, pero ni siquiera se ha asustado y ha salido también a ejercerlo la prostitución. Su conducta de escalada ha sido una deshonra para todo el país, pues ella también pecó con dioses de piedra y de madera, y después de todos esos Judá la perfida no ha vuelto a mí sinceramente, sino con engaño. Y vaya, continuó por eso la rebelde de Israel. Es mucho mejor que esta pérdida. Sal a gritar estas palabras al monte. Vuelve Israel, dice Yahvé, no me enojaré con ustedes porque soy bueno, ni les guardaré de por únicamente reconoceré que eres culpable, que has traicionado a tu Dios, has vendido tu amor a los extranjeros y no has escuchado mi voz. ¿En cuál vas? En el 3. Vuelva hijo rebelde y dice Yahvé, porque yo soy su juez, elegiré de ustedes a uno de su ciudad y dos de aquella familia, y lo introduciré en Sinai. Sí. Sion. Nada más que en el tuyo viene con una palabra curiosa. ¿La verdad es no? ¿Te puedes hacer rápido los 3? Yo creo que no sé. Nada más quiero ver si en el tuyo viene con otra palabra. Esto es en el 14. Porque en este, por ejemplo, dice una palabra, dice, soy su dueño. En 14, 3, 14. ¿El puro 14? Sí. Vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los traeré a Sion. Les daré. Sí, lo que estamos buscando en esta palabra, porque en el tuyo, en tu traducción,
viene como yo soy su dueño, pero lo que estaba buscando era esa palabra. El esposo. Ajá, el esposo. Ay, qué diferencia. Sí, muy, muy diferente. Pero ahí es donde vemos eso de que, por eso cuando, por ejemplo, no va a estudiar la Biblia, o sea, una cosa es leerla por simplemente por ir aprendiendo por devoción y todo, o sea, la que tengan, pues esa sirve, ¿verdad? En tu caso hay que completar lo que falta, pero lo que tiene uno. Pero, la cosa es, cuando uno se va a meter a estudiar la Biblia, se tiene que meter a estudiar diferentes traducciones, y si uno es más sabiendo lo que sea, que no es mi caso, se va a las versiones originales, o sea, o las más antiguas que tenemos, para, ¿no? En el hebreo, el griego y latín. Ay, no. Sí. No, Sí. Pero por eso digo, eso ya es cuando uno está estudiando de manera seria, pero ¿para qué? Para entender precisamente las cosas, porque cuando traducimos en idiomas, muchas veces uno tiene que meterle su propia interpretación. Es traducción sin interpretación. Exactamente. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, ahorita estamos viendo ese ejemplo, donde existen corrientes. O sea, en la Biblia hay quienes traducen de manera más literal, que es el caso de la Biblia de Jerusalén que tienes, y hay unos que son más interpretativos, si lo quieren ver así, que es el caso de la Biblia de las Américas, que es el que traes tú, que es un lenguaje más común, que es más sencillo de entender, y muchas veces te traduce las cosas para que tú las entiendas, pero a veces se pierde el sentido original de las cosas. Sí. Por eso tenemos esas dos versiones. O sea, digamos, el que es más común, ese es muy bueno para empezar, para que sí lo entiendas. Pero cuando de veras quieres irte más a fondo de lo que quiso decir, entonces te vas a uno más literal, que es un poquito más difícil de entender, pero no se pierde tanto el sentido. Entonces, por eso estaba yendo a esto. Porque fíjense lo que dice, está hablando de Israel y de Judá, pues en ese tiempo pues, divididos como dos pueblos. O sea, ya no era un solo pueblo Israel, se dividió entre Israel y Judá. Y habla de las dos, dice que las dos eran infiel, habla de prostitución y habla de que pues, te entregaste a ídolos. O sea, esa imagen de infidelidad Dios la usa mucho contra el pueblo suyo de Israel en el Antiguo Testamento, pero habla como si fuera su esposa, o sea, de que me fue infiel. Y Dios insiste siempre, pues yo soy fiel, yo soy bueno, o sea, si tú te conviertes, te arrepientes, yo te voy a aceptar. De hecho, ahí al principio lo leíste cuando decía, yo esperaba que se volviera a mí, y no se volvió. Pero dice, yo soy tu esposo, y dice, pues yo voy, como soy tu esposo, pues voy a seguirte siendo fiel. ¿Qué dice en el 31? Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjense, ahí otra vez está reforzando ese lenguaje. Otra vez habla de esposos. Otra vez menciona, yo era su esposo. Dice, vamos a hacer una nueva alianza. Esas palabras las escuchamos de Jesús, cuando habla de lo que está haciendo en la Eucaristía. Esta es mi sangre derramada, o sea, esta es mi sangre de la alianza nueva. O sea, alianza o pacto, que es la palabra que usó él. Pero habla de unión, porque dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, estamos hablando de otra vez de una unidad, de una unión. Entonces, todo esto para ir diciendo que, o sea, que ese lenguaje de matrimonio, de unión, de que Dios quiere esa unión con su pueblo, ya viene desde muy antiguo. ¿Qué dice Oseas? Creo que ese lo tienes. Sí, saben. Retiraré de su boca los nombres de Baal, que nunca más volverán a invocar. Aquel día sellaré un pacto en su favor con las bestias del campo, las aves del cielo y los reptiles del suelo. Quebraré y alejaré de esta tierra el arco, la espada y la guerra, y los haré reposar en seguro. Te haré mi esposa para siempre. Te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Aquel día... Sí. Dice que ahí está usando un lenguaje y todavía se pone un poquito más literal. Dice, te voy a desposar, o sea, me voy a casar contigo. O sea, es la imagen otra vez de Dios buscando a su amada, o sea, a su pueblo. Que en ese tiempo era nada más Israel y ahora pues ya es el nuevo Israel, somos todos los bautizados. Pues, por eso les decía al principio, el matrimonio, o sea, ¿qué vamos con todo esto? El matrimonio es esa imagen del amor de Dios que nos está buscando. Pero ahora vámonos al Nuevo Testamento. O sea, esto era el Antiguo Testamento, lo que decía Dios. Digo, luego la gente que dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento, que vengativo, malo, lo que sea, lo bonito que habla Dios
asomado. Esta palabra la noté, un Baal o Baales, que es la palabra que viste, que básicamente eran los ídolos o dioses paganos, pues. O sea, de hecho hay algunos que con ese nombre tenían, pues, Baal. Ajá, Baal. No, eso tiene creo que otra raíz, no recuerdo, pero o sea, Baal más bien es como un ídolo o un demonio en algunos casos. O sea, alguien toma el lugar de Dios, a eso se refiere con Baal, o sea, con ídolos. Ahora sí, vámonos yendo al Nuevo Testamento. Ahí las tres chicas, a ver, Carla, ellas con esta. Efesios, Laura, ellas con Corintios y ellas con Apocalipsis hasta el final. Yo no sé. Tú vas a leer esta. Es que como ya estamos en el Nuevo Testamento, aprovechando que quedan esas tres, que ellas busquen esos, tú ya estás. Porque ya no leo No, sí. Digo, nada más les voy diciendo para que lo busquen. Efesios, Corintios y Apocalipsis. Porque primero Antiguo Testamento, que es lo que les tocó, ahora vamos a Nuevo. Apocalipsis. El tuyo es Apocalipsis 19. Casi el número final. Ya, sí, vamos a tocar el tema del Apocalipsis. En parte, si quieres. O sea, No, o sea muy sencillo. O sea, el libro del Apocalipsis quiere decir revelación. A ver, Carlos. El libro del Apocalipsis quiere decir revelación. De hecho, si buscas una Biblia en inglés, el libro no viene como Apocalipsis en inglés, dice el Revelation. Revelation en inglés, o sea, revelación. Porque eso quiere decir Apocalipsis. Porque hoy en día pensamos Apocalipsis y que fin de mundo y que cosas feas y que el Armagedón y que no sé qué, un montón de cosas malas. Pero el libro del Apocalipsis básicamente sí habla de cosas de los últimos tiempos, pero también habla de las cosas que eran, las que son y las que van a ser. O sea, es un libro profético. Y es un género que se llama apocalíptico en el sentido de que es muy simbólico. O sea, hay un montón de simbolismo en todo el libro del Apocalipsis, no se debe tomar literal. Por eso están mal los testigos de Jehová cuando se toman literal el 144,000. Que solo se van a salvar 144,000, ya lo hemos explicado, ¿se acuerdan una vez? El del 12 por 12 por 1000. O sea, es un número simbólico. Así como también hay otra parte al principio de la Biblia que habla de un hombre, es Jesús, dice que tiene una espada que sale de su boca, una espada de doble filo. Dices, ay, qué fea esa imagen, o sea, una persona que le sale una espada. Y por eso digo, hay que ir leyendo el Nuevo Testamento para conocer a Jesús, para que cuando lleguemos al Apocalipsis entendamos. Porque si leemos una de las cartas de San Pablo dice, la palabra de Dios, o sea, la Biblia, la palabra de Dios es una espada de doble filo, que corta hasta lo más profundo, o sea, porque nos revela a Dios. Entonces, cuando vemos esa imagen de un hombre con una espada de doble filo que sale de su boca, ¿qué es esa espada que sale de su boca? La palabra de Dios. Pero también, pues obviamente, pues es algo que corta, es algo que divide a muchos. O sea, ¿cuánta gente no pelea de que no, que la Biblia es un cuento, no, que sí, la Biblia es verdad? O sea, divide. También a muchas personas les causa ruido la Biblia porque muchas veces pues hay muchas verdades, nos caen las pedradas y no queremos. Pero vamos a lo mismo. Pero también el hecho de que de ese hombre, en esa imagen del Apocalipsis sale esa espada, pues es Jesús y su palabra, pues, Él es la palabra de Dios. Entonces también eso es lo que nos está diciendo esa imagen. Entonces digo, luego nos metemos, yo creo que ya sería al final, ya cuando terminamos de ver el compendio como tal, pero el Apocalipsis es muy bonito porque si leen el Apocalipsis hay muchas cosas que tienen que ver con la misa. Habla por ejemplo de los santos, del incienso, que el incienso son las oraciones de los santos que suben a Dios. Entonces cuando quemamos incienso en la misa, ¿qué es? Es un símbolo de nuestras oraciones que suben al cielo. Eso es lo que simboliza el incienso. Y así hay muchas imágenes del Apocalipsis, es donde sacamos el canto del Santo, Santo, Santo. Porque habla de que están los seres celestiales en el cielo ante el trono de Dios y que están cantando constantemente día y noche el Santo, Santo, Santo. O sea, que están alabando a Dios. O sea, más que un libro de miedo y de cosas feas, porque digo, sí hay algunas cosas que de repente dicen, ay, eso suena bien feo, pero también es un libro de esperanza. Pues sí se oye feo, pero ves al final y ahorita, de hecho, fíjense en lo que vamos a leer para que me digan si es feo o no. ¿Qué pasó? A ver, entonces ahora sí, vamos a Mateo 14 y 15, ¿qué dice? Se le acercaron entonces los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? ¿Y tus discípulos no ayunan? Sí, bien. Jesús les contestó, ¿es que pueden estar tristes los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegarán un día en el que les quitarán al novio, entonces ayunarán. Ok. Hasta ahí.
digo, está bien lo que sigue, pero ahorita no estamos enfocando en esto. O sea, Jesús se está refiriendo a sí mismo como el novio. Dice, pues novio, ¿quién es la esposa entonces? Ay, que María Magdalena, que no sé qué, no, pues no lean ficción. No lean el código de Da Vinci. Si van a leer el código de Da Vinci, leanlo como es, ficción, no historia. Dice Jesús, el novio, pero cuando está hablando del novio, pues ¿cuál es su esposa? Y eso conforme va hablando lo va revelando. Su esposa es la iglesia. No es nomás una fulana individual, o sea, es la iglesia, porque si decimos que Jesús es Dios, y ahorita ya vimos en el Antiguo Testamento de qué está hablando Dios, que se va a desposar a su pueblo, o sea, bueno, a su amada, a su esposa, que pues obviamente representa a todos. Entonces, cuando Jesús habla de que Él es el novio, pues ¿cuál va a ser la novia? Pues, Israel, o en este caso el nuevo Israel, o sea, que somos toda la iglesia. Entonces Jesús está hablando del mismo del novio, porque le preguntan por qué todos ayunan y los tuyos no ayunan. Porque están con el novio. Dice, cuando está uno feliz, no está haciendo cosas que causan tristeza, no está haciendo obras de penitencia, porque ahorita es un tiempo de gozo. O sea, nadie va a una boda de luto. O sea, van a una boda para festejar, van a una boda para estar felices con el novio, para festejarle a él. Entonces, por eso dice Jesús, pues mientras están con el novio, todos felices. Ya cuando les quitan al novio, está hablando de su muerte. Cuando les quitan el novio, ahí van a ayunar. O sea, va a haber un tiempo para eso, les decía, pero ahorita no, porque ahorita están conmigo, novio. ¿Qué dice Efesios? Carla. Creo. Sí, Efesios. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua de la palabra, purificarla la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Donde llegamos a de que Dios nos llama a todos a ser santos, porque nada impuro entrará en el cielo. Entonces, ¿qué está hablando? Dicen, cuando San Pablo le está hablando a los esposos, ¿verdad? Le está dando un buen consejo. Amen a sus esposas, dice, como Cristo amó a su iglesia, como Cristo se entregó por ella. Porque ahí es donde viene también un poquito más adelante, ¿verdad? Esposas, amen, obedezcan a su esposo y no sé qué, pero se olvidan esta parte que primero que también le dice a los maridos, entréguense, como Cristo lo hizo por su iglesia, así deben de ser con su esposa, que se entreguen. Y no es egoísta de que tú dame y pues yo no, sino más bien todo lo contrario. Los hombres tienen el pequeñito labor de imitar a Cristo. Pequeño trabajo, pequeño ejemplo, pequeño detalle, ¿verdad? Entréguense como Cristo lo hizo. Pero fíjense que habla de santificar, porque eso también es parte del matrimonio. O sea, santificarse mutuamente. O sea que, ojalá, en el caso de todos, ¿verdad? Si se casan, si están llamados al matrimonio, pues que su cónyuge no los esté arrastrando lejos de, o sea, que les esté haciendo perder esa santificación, sino todo lo contrario. Hay veces donde dicen, no, pues es que a veces hay roces y lo que sea. Bueno, que esos roces sean lo que te ayude a ti a santificarte y que eventualmente lo arrastres con tu ejemplo. Pero la cosa es esa, santificarse. Y no nomás tú y, ay, pues a ver cómo le va a mi esposa no. Pues el chiste es el bien de los dos. ¿Qué dice el 2 Corintios? Yo lo tengo. Dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues lo tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen. ¿Me pueden leer otra vez? ¿Perdón? ¿Me pueden leer una vez? El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. San Pablo está hablando de un celo y dice, los tengo prometidos, pero ¿para quién? Para Dios. ¿De qué está hablando San Pablo? Básicamente de que yo los estoy preparando pues, para que estén con Dios. O sea, ese estar prometidos, pues básicamente es de que pues si estás bautizado. Ese ya está. Pero búscalo igual, no hay problema. Pero esa de que están prometidos, o sea, es básicamente eso, de que pues estamos llamados a ser santos, estamos llamados a esa unión con Dios. Entonces, ahí es ese de estar prometidos, porque la gente que dice, ay, si yo no quiero, pues eres libre. Bien de cuentas, eres libre. Dios te hace libre para que elijas si de veras quieres o no quieres. Pero pues, sabemos obviamente cuando estamos en gracia de Dios, pues de que Él es el que nos hace feliz. Y no las cosas del mundo, ¿verdad? Que el dinero, que las cosas, porque nada te satisface completamente.
Nunca has comido la pizza más rica del mundo y dices, ya no tengo que comer más en mi vida, porque a las 12 horas vas a tener hambre. Menos pues, pero ya para entonces te vas a estar muriendo de hambre, te va a romper la tripa. Lo mismo las cosas. ¿Cuántas personas me dicen, ay, mi sueño tener un jeep, tener un carro tal, tener una moto, lo que sea, y ya la tienes? ¿Quieres el modelo que sigue? O uno más viejito, o otro parecido, o otro de otra marca, no sé. O sea, nunca estamos satisfechos. Porque esas cosas no nos van a satisfacer completamente, sino Dios. Por eso, no es que esté mal tener cosas, pero la cosa es, como hablamos al principio de la parábola la historia del joven rico. Cuando Dios le dice, vende tus cosas y ven y sígueme, Dios le estaba diciendo, si de veras me amas tanto, me vas a amar más que tu dinero. Y el joven no lo siguió, porque amaba más su dinero que Dios. Pues se fue triste. Porque no sé si conoce la historia, pero viene Jesús. Ahí está Jesús predicando como siempre, se le acerca un joven que era muy rico y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y primero le pregunta, ¿por qué me dices bueno si el único bueno es Dios? O sea, le está diciendo, no le digas a cualquier persona que es bueno, porque el único verdaderamente bueno es Dios. Pero luego también le dice, cumple los mandamientos, y se los empieza a listar. No matarás, no robarás, obedecerás a tu madre y a tu padre. O sea, le da los mandamientos, del 3 al 10, ¿no? O sea, le dice de los mandamientos hacia las personas, que no mates, no robes, no esto. Y le dice, desde joven los cumplo. Entonces le dice Jesús, entonces nomás te falta una sola cosa para que seas perfecto. Vende todas tus cosas, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven rico se fue triste, porque tenía muchas cosas, así dice el Evangelio. O sea, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque sabía lo que tenía que hacer, y la tristeza era porque sé lo que debo hacer, pero no quiero. Y el no hacerlo, es como cuando una persona tiene un vicio muy fuerte, es como de que, por decir, las drogas, o el fumar, o el ser alcohólico, o sea, es de que sabes que te hace daño, pero no lo quieres dejar realmente. Hasta que ya estés enfermo, a lo mejor. Entonces como, y tal vez. Pero te entristeces, ¿por qué? Porque dices, sé lo que tengo que hacer, pero no quiero. Y ese conflicto pues te causa tristeza, porque sabes lo que tienes que hacer y no quieres. Eso te causa conflicto. Por eso ese joven está conflictuado. Y luego dice Jesús, qué difícil es para que un rico se salve. Sería más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Y todos los apóstoles dicen, no, pues entonces nadie se va a salvar. O sea, y fíjense que ellos se incluían en eso. No se consideraban ricos, pero estaban diciendo que valimos, exactamente. Y ahí es donde dice Jesús, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea, dice, sí, humanamente no vas a poder, pero con la gracia de Dios sí. Es muy real, porque le dices a alguien, bueno, vamos a misa, ¿por qué no vamos a misa? Pero es que tengo que trabajar, pero es que no. Y es que realmente son cosas que uno dice, bueno, pues es que si no trabajas hoy, no te pagan hoy y no alcanzamos la semana. Son muy complicados. Sí. Dentro de la vida mundana. Pero de eso sí hablamos ya también una vez. De eso ya hablamos una vez. Por ejemplo, tienes una familia, pues no puedes faltar un día al trabajo y te toca una de que sábado y domingo estás trabajando, entonces imposible ir el sábado en la noche o el domingo. O sea, puede pasar, pero lo estás haciendo por un deber, no porque no quieres. O sea, si te dijeran, ¿sabes qué? Oye, el sábado, ¿sabes que no tienes que venir? Dices, pues entonces el sábado aprovechando, ahora sí puedo ir a misa. A diferencia del que dirá, pues tengo el día de descanso, voy a flojear y no voy a hacer nada. Vamos a misa. No, que estoy descansando. Ahí sí ya es cuando tenías la posibilidad y tú no quisiste. Volvemos a lo mismo. ¿A quién prefieres más? ¿A Dios o a ti mismo? Primer mandamiento, a fin de cuentas. O sea, con el joven rico, ¿cuál era lo que más prefería? Pues sus cosas sobre Dios. Porque Jesús no está diciendo, cuando dice vende tus cosas y sígueme, no está diciendo a todo el mundo de que tienes que ser pobre. Sino lo que está diciendo es, ¿qué te importa más? Y eso lo repite en otra parte de Jesús, cuando vienen varias personas y se le acercan a Jesús y uno le dice, Jesús, quiero seguirte, pero primero me despido de mi familia. Otro le dice, Jesús, déjame seguirte, pero primero voy a enterrar a mi padre. Y Jesús es muy estricto, porque le dice, al que le dice sobre su padre que lo va a enterrar, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dices, ay, qué gacho. Pero Jesús, ¿qué está diciendo? Primero Dios y luego lo demás. Porque ¿qué estaban haciendo ellos? Poniendo una excusa. Primero hago esta cosa y luego te sigo.
Primero voy a vivir una vida de pecado y luego voy y me confieso. O sea, estamos poniendo las cosas mal, en el orden que no van. Y aún así eso se vale. ¿Qué? Que alguien diga, voy a pecar, y después ya se siente mal porque sí pecó y se arrepiente y va y se confiesa y es algo. Sí, pero no es lo mismo arrepentirte que planear de que luego voy a arrepentirme, porque eso no es arrepentimiento. Eso es, voy a vivir una vida loca y luego voy a abusar de la misericordia de Dios para salvarme. No está, sí, eso es malo, porque en realidad no tienes contrición. Llegas con el sacerdote, vas y te confiesas, en realidad no le estás pidiendo perdón. Estás buscando zafarte, lavarte las manos y decir, pues ya me confesé, ya la libré, ¿verdad, Dios? Pero a Dios no lo vas a hacer tonto. O sea, Él sabe lo que está en tu corazón, y si estaba en tu corazón pecar, separarte de Dios, que seguirlo a Él, pues entonces cuando le pidas perdón, Él sabe que es por bla, bla, bla. Pero que aquí no está. Un ejemplo de lo que acabas de decir, el ladrón bueno. Estaba Jesús crucificado y habían 2 ladrones a su lado. Y uno de los evangelios dice que los 2 están burlando de Él. Pero eventualmente en otro de los evangelios vemos que uno de ellos pues, cambia de corazón y le pide a Jesús, dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, se arrepiente y reconoce el señorío de Jesús. Hay un punto que dice, ay, son santos, y si a ellos los perdonó, pues yo también, pero así que como dices, y sigo en el desmadre, y sigo de rata, y sigo de desgraciada, pero esa persona, por ejemplo, en ese caso, ese ladrón, por eso le dicen el ladrón bueno, no porque sea bueno ser ladrón, sino era un ladrón y él reconoció que justamente estaba ahí crucificado por sus actos. Y decía de que Jesús era inocente y le decía al otro, ¿verdad? Oye, tú no tienes miedo, porque el otro se estaba burlando a Jesús. Le dice, oye, tú no tienes miedo, dice, nosotros estamos aquí justamente, pero él no. Y por eso se convierte. Y Jesús le da ese perdón, o sea, porque así es con todos. También está la parábola de los trabajadores, no sé si lo han escuchado. Esa sí es una parábola, es una historia que cuenta Jesús. Que básicamente es de que llega hay un obrero, así como cuando están buscando albañiles. Sale en la mañana un dueño y busca trabajadores. Y ya encuentra en la plaza un montón y le dice, vengan conmigo, les voy a dar un denario. O sea, el sueldo de un día. Eso es un denario. Se les voy a dar un denario si vienen a trabajar conmigo. Y pues van con él y se van a trabajar. Luego sale el dueño otra vez y sale un poquito más tarde, al mediodía, encuentra más personas y les dice lo mismo, ¿verdad? Vengan si les voy a dar un denario. Y luego sale un poquito más tarde, y luego sale ya casi que se va a acabar el día, y todavía se encuentran otros en la plaza y les preguntan, oigan, ¿y ustedes por qué no están trabajando? Y les dicen, pues es que nadie nos ha ofrecido trabajo. Entonces les dice, vengan conmigo, yo les voy a dar un denario. Y ya al final, pues ya se acabó el día, les van a pagar a todos su día, la jornada del día. Y les pide que a los que estaban trabajando al principio, pues que vayan al final. Entonces a los que estaban hasta el mero final, va el Señor y les da un denario, o sea, un día de sueldo a ellos. Y a los que llegaron más tarde, y luego al final llegan los que trabajaron todo el día, y pues, ¿qué creen que se estaban imaginando? No, pues estuvimos trabajando todo el día, vamos a ganarnos más, y les dan denario. Y se enojan con él. Claro. ¿Por qué? Ellos trabajaron todo el día. Pero fíjate, y esa actitud les dice el dueño, ¿acaso te estoy haciendo una injusticia? ¿No quedamos en que te iba a dar un denario? Sí o no. Y les dice, ¿por qué me odias? Por ser bueno. Yo puedo hacer lo que quiera con mis cosas. ¿Y qué está diciendo eso? Está hablando de Dios. O sea, está hablando, ¿quiénes son los que llegaron desde el principio? Los que nacieron católicos. ¿Y quiénes son los que llegaron a la última hora? Los que se vuelven a Dios o se bautizan de grandes o lo que sea, los que conocen a Dios hasta el final de su vida. Y a todos les da lo mismo. ¿Y ese denario qué es? La salvación. ¿Por qué te vas a enojar de que Dios salva a uno cuando llegó tarde si no era su culpa? Como la de Constantine, ¿no la has visto? ¿El qué? La de Constantine. Sí, pero eso nos metemos en otro rollo. Pero le dice que porque siempre los perdona, está enojado también porque le dice que siempre los perdona. Pues es que ahí está, es la amargura. Esa es la amargura de querer, esa es la envidia, a fin de cuentas, o sea, es envidia. De que, oye, ¿por qué a este le está yendo bien y yo a mí? La parábola del hijo pródigo, ¿no? De que llega el hijo después de tanto mal que hizo y el otro andaba celoso de que, oye, le echas una fiesta y a mí no me hiciste nada, y el padre le dice,
tanto tiempo que estuviste conmigo nunca me lo pediste. Tú ya tienes todo, le dice. Exactamente, o sea, dice, ¿qué me reclamas? Si hubieras querido lo hubieras hecho, pero no querías. Dice, porque no te portabas como hijo mío, te portabas como si fueras mi trabajador, mi siervo. No te sentías hijo. Y así son muchas personas con Dios. Se sienten como de que Dios es un dueño, es un jefe, lo que sea. Y luego se sienten mal de que, ay, ¿por qué este fulano que se convirtió, que era un violador y que lo que sea, se convierte y ahora ya está bien con Dios? No es justo. Nos vemos como hipócritas, pero es lo que acabas de mencionar. No sabemos si realmente ellos de corazón. Pero si se arrepintió de corazón. Y solo Dios sabe y conoce sus pensamientos y su corazón. Pero vamos a lo mismo. Si fuéramos nosotros, sí, Dios, perdóname lo que sea. Pero a ese no le perdones. O sea, siempre es como de que para nosotros sí queremos hacer la excepción y para nosotros no. Entonces, vamos a lo mismo. O sea, todo esto para decir que pues, el amor de Dios es muy grande. Mira, lee este. Luego me dijo, escribe, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Esta es la palabra. El Cordero. Las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. ¿Qué decimos casi al final de misa? Cuando el sacerdote levanta la hoz antes de comulgar. Este es el Cordero de Dios. El pecado del mundo. Entonces, habla de las bodas del Cordero, pues es las bodas de Jesús. ¿Con quién? Con su iglesia. ¿Eso le suena feo? Eso viene del Apocalipsis. O sea, eso es bonito. Por eso les digo, el Apocalipsis por eso hay que leer el final. Sí, suena extraño porque es simbólico. Porque es simbólico. Eso es lo que está en la Biblia. Entonces nosotros representamos esa unión que tuvo entre nosotros, entre hombre y mujer. Básicamente es la unión entre hombre y mujer en el matrimonio, que es de lo que estamos hablando. Es un pequeño reflejo de la unión que va a tener Dios con nosotros. O sea, que es una unión íntima, que es una unión que no se va a deshacer. A eso vamos, o sea, eso va a ser en el cielo. O sea, por eso les ponía la pregunta, si ya estás en el cielo, ¿te puedes caer en el infierno? No, porque ya estás con Dios, ya estás seguro. Por eso en Corintios dice, el amor es todo lo perdona. El amor, todo lo perdona, todo lo sí, es paciente, Como Dios. no se engríe, exactamente como Dios. O sea, Dios no es de que, jaja, qué bueno que te pasó esto porque eras malo conmigo, no. No, o sea, Dios es todo lo contrario, Dios es de que quiero que te vaya bien. Ese es uno de los conflictos que hay en lo mundano, que siempre, bueno, muchas personas creen que Dios castiga. Sí castiga, pero no es en el sentido de castigo de que ándele por pecador, sino más bien, no me acuerdo de la cita exacta, pero dicen, Dios corrige a los que aman. A eso se refiere con el castigo. O sea, dice, Dios corrige a los que amas como un buen padre. O sea, si hay un niño que es muy mal criado, ¿qué debe hacer un buen padre? Pues corregirlo para que aprenda a hacer bien. Porque ya lo hemos visto mucho hoy en día, sobre todo con los papás, de que el niño es el amo de la casa. ¿Qué pasa con esos niños? Son mal criados, porque nunca los corrigen. Entonces ellos solitos se están criando y los papás les están dejando que hagan lo que se les pegue la gana. Eso no es amor, es todo lo contrario. Porque no le estás enseñando, porque luego ¿qué va a pasar con ese pobre niño cuando llegue al mundo real? Que no todo el mundo le hace caso, que no todo el mundo le obedece, que no todo el mundo le da lo que se le pega a su gana. Pues le va a caer en shock porque dice, oye, y todas estas cosas que se supone que me deben de tocar por ser yo la gran persona al centro del universo que me prometieron mis papás, y ahora resulta que no lo soy. ¿Y cómo saber si nos está castigando o no? Muy sencillo. Estabas obrando mal y eso lo quieres tomar tú como de que Dios me está llamando la atención. O sea, espiritualmente lo ves, o sea, de que por decir, ¿sabes qué? Estaba viviendo una vida muy desenfrenada y de repente me enfermé bien canijo y es como de que me está dando Dios este momento como para reflexionar. Sí. Eso puede ser un caso. O sea, pero la cosa es no ver a Dios como castigador, porque no es de que Dios me está castigando porque hice mal, no. Si acaso Dios te va a corregir, pero también hay que recordar que Dios nos hace libres y eso incluye a otras personas que muchas veces nos afectan a nosotros. Entonces, no es que Dios nos esté castigando de que, ay, que me trajo esa mala persona, sino simplemente a veces alguien abusa de su libertad. Si tú, Luis, de repente vienes y me pegas, Dios no me está castigando. Tú estás usando tu libertad para herirme. Punto. O sea, Dios no te hizo, Dios lo mandó, se metió Dios en él y me hizo golpearme, o sea, no. Ajá, que te las tómala. Por hereje. No sé. Ajá. O sea, pero ya depende de cómo lo tome. Sí, depende de las virtudes, ¿no? Saber identificar. O sea, sí, es parte de tu caminar espiritual. Por eso cuando hablamos de un director espiritual, muchas veces
esa persona te puede ayudar también a empezar a ver, ¿sabes qué? Ahorita eso que estás viviendo muy difícil, en vez de nomás quejarte o lo que sea, o sea, trata de ver, tal vez Dios está tratando de decirte algo a través de ese dolor, de ese sufrimiento. Como ya hablamos antes. Tienes que aprender de esa situación. O sea, lo mejor es que ya no sigas haciéndolo, ¿no? Independientemente, no es a lo mejor una persona que de repente se pone muy malo, no sé, de diabetes, se le desencadena así terrible. Pues también ahí está enseñándote a que tienes que cuidarte. Ajá. Eso es un ejemplo un poquito más obvio, ¿no? De que no, pues esto que me pasó, pues también es porque no me andaba cuidando mucho. Pero algo, por ejemplo, una persona de que no estaba haciendo nada mal, ahí está el libro de Job, si lo quieren ver. Una persona que era muy buena, no hizo nada malo y le empiezan a caer muchas tragedias, pues llega un punto donde se empieza a cuestionar a Dios, o sea, empieza a decir, ¿por qué me pasan todas estas cosas si yo no hice nada malo? Y eso pasa muchas veces, o sea, hay veces que simplemente nos cae un mal sobre nosotros y no es que Dios nos está castigando, pero muchas veces, ¿qué quiere Dios? Que nos unamos a su cruz. O sea, en vez de nomás quejarnos, ese sufrimiento convertirlo en algo bueno. O sea, si yo no tengo culpa, en realidad no discierno algo claro de que es que Dios quiere que cambie esto, lo que sea, porque se me iba bien, me están pasando cosas malas, pues ahorita lo que quiere Dios entonces es que te unas a su cruz. O sea, que así como Él sufrió por nosotros ofrecer ese sufrimiento por otros. Por así decirlo, tan sencillo, ahorita que andas enferma. Ese sufrimiento que tienes ahorita de que tienes mocos en vez de cerebro, no sé, de que sientes de que no puedo pensar y me duele, lo que sea, pues tenemos una de dos respuestas, ¿no? O sea, una es el quejarnos, el que nos digan, ay, pobrecito, ya tuviste tu recompensa, o el de que decir, voy a ofrecer esto por mi novio, por mi familia, por la conversión de fulano, por el alma de mi abuelito, o sea, ese sufrimiento lo conviertes en algo positivo, o sea, es decir, esto que ahorita me está pasando, lo voy a convertir en acción. Yo lo tomé como que necesitaba un descanso. ¿También? Perfecto. Bueno, yo así lo tomé porque estaba muy loca. Pero por poner un ejemplo, si dices, Dios me está diciendo de que tengo que relajarme, pero mientras te estás relajando, pues eso no te quita el sentirte mal, ¿no? Entonces, ese sentirte mal lo puedes convertir en algo bueno. A eso es a lo que voy, O sea, de que lo conviertes en algo bueno, ¿para qué? Así como el enojo muchas veces, que de repente pasa algo, una injusticia, y te entra una rabia, muchas veces, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues irle a pegar a alguien o vengarte, lo que sea. Pero muchas veces ese enojo, más bien, ¿qué tienes que hacer con él? Pues convertirlo en acción. O sea, que no se quede nomás en que me enojé o que le voy a desear mal al otro, sino acción. Hacer algo al respecto. Y no siempre incluye, le voy a pegar o me voy a desquitar, porque no siempre sabemos, ¿verdad?, exactamente lo que pasó, pero el chiste es eso, que es acción. Porque la oración, hay muchas personas cuando pasa una tragedia y dicen, sus oraciones no sirven de nada. El punto de la oración es, primero, pues intercesión, pero lo segundo es que nos mueva a actuar. O sea, que de veras esa oración que estoy haciendo, que me mueva. Si pasa una tragedia y sí, vamos a rezar mucho por los fulanitos y ando gastando mi dinero en puras tonterías y no estoy tratando de ayudar a algo. O sea, no nomás dinero, sino, no sé, voy a ir a ayudar a juntar despensas o voy a hacer lo que sea, ¿no? Pero algo. Entonces tu oración no está siendo fructífera, porque no está rindiendo frutos, simplemente se está quedando en, haces oración, pero no estás haciendo nada. Ya estamos en otro tema. Entonces, si yo quiero algo o te pido por alguien, no nada más es hacer oraciones también. Es como ofrecer ayunos. Hoy voy a ayunar porque, Señor, quiero que... Sí, de hecho eso es una forma de oración. Eso es una forma también de oración que ya casi no se practica hoy en día, nomás lo vemos en la cuaresma, ¿no? El ayuno. O sea, pero también, no nada más es el ayuno, no puede ser como que no voy a fumar en todo el mes, sí. Y decir sacrificio de... Sí, pero en ese sentido, pues es ese ayunar, o sea, de que vas a dejar algo, bueno, en el caso de fumar, pues es algo que sabes que te hace daño, lo que sea, pero cuando ayunas de algo bueno, o sea, por decir, no voy a desayunar o voy a comer muy ligero y estoy acostumbrado a desayunar muy grande y voy a comer muy ligerito no para no tener la panza vacía, pero pues, no voy a estar feliz, ¿verdad? Porque cuánto no me encantaría atascarme. Pero eso te lo estás haciendo a ti mismo, pero por un bien. O sea, es como te estás causando un sufrimiento, por así decirlo, pero también es por un bien. Y la verdad, eso del ayunar te causa dos cosas buenas, por eso lo hacemos cada cuaresma. Porque no nomás es decir, este mini sufrimiento lo voy a ofrecer por algo, sino también es para disciplina. Porque te estás enseñando a ti mismo de que tú dominas a tu cuerpo y no al revés. Mi cuerpo me está pidiendo esas Oreos y se ven muy buenas y... Está mal. Ajá, es que está muy buena. Y dices, no.
le dices tu cuerpo no, o sea, como niño malcriado, si aprendes a decirle que no, pues va a crecer mejor, y es lo mismo tu cuerpo. Si aprendes a decirte que no a ciertas cosas, aunque sean buenas, vas a tener más dominio de ti mismo. De hecho, una disciplina china es un tuyo, o sea, dicen los chinos que si tú logras dominar tu mente, ya puedes dominar casi cualquier cosa sobre ti. Y cuando se refiere a tu lengua es lo que llevas a tu boca. O sea, lo que si ellos, bueno, ellos lo utilizan como un modo de disciplina. Sí. Pues sí. Y eso es algo muy importante. De hecho, dice Jesús, ¿no? De que dice, lo impuro no es lo que entra de fuera, dice Jesús. O sea, lo que entra de fuera no te hace impuro, dice, porque entra y luego sale el excusado, dice, pero lo que te hace impuro es lo que sale de dentro, lo que tienes en el corazón. Eso es lo que te hace impuro, porque sale de aquí, no te entró, no te lo metieron. Entonces, volviendo al tema. Sí. Que está bien, no te preocupes, pero así muy rápido. ¿Cómo se celebra un matrimonio? Básicamente, lo primero y muy importante, se contrae normalmente, o sea, lo óptimo sería se contrae entre un obispo, un sacerdote o un diácono delegado. Hasta un diácono lo puede ser, pero si es delegado. O sea, de que por decir, me voy a casar en un pueblito, allá hay muchos sacerdotes y pues bueno, el diácono fulanito va a ir allá contigo y pues él va a celebrar tu misa. Si tiene ese permiso lo puede hacer, como pasan las confirmaciones. Como pasan las confirmaciones aquí en el pueblito, pasa muy seguido, porque, pues, bueno, en general en Guadalajara, porque son muchos templos, muchas parroquias y no hay suficientes obispos ni auxiliares. Muchas veces delegan a un sacerdote, a un párroco, y le dicen, el obispo manda al padre fulanito y él va a celebrar en su lugar. O sea, está permitido. Pero, inclusive, dicen el Código de Derecho Canónico, el Código de Derecho Canónico es donde vienen las leyes de la Iglesia. O sea, tiene que hacer esto y esto. O sea, la Iglesia tiene sus leyes. Y dice, y esas leyes, por cierto, sí se pueden cambiar. O sea, no son como los 10 mandamientos o no son de dogmas. O sea, las leyes se pueden ir cambiando según los tiempos o según necesidad. O si, por ejemplo, pues como la ley humana, ¿no? De que de repente, ¿sabes qué? Ahora existe el internet y hay todos estos casos de que no hemos contemplado. Pues ahora hay que meter cosas al respecto. O sea, puede cambiar. Pero el Código de Derecho Canónico actual, ¿qué dice? Cuando no hay sacerdotes ni hay diáconos, inclusive se puede elegir un laico para que lo celebren. Pero obviamente ese laico tiene que tener ese permiso del obispo, no nomás agarran a cualquier fulanito, oye, no todos a celebrar la boda, pero ni sé qué hacer, o sea, tiene que ir preparado, tiene que ir por el obispo, o sea, es todo un show, pero para que sepan que se puede, ¿no? Otra cosa importante, mínimo 2 testigos en su boda, o sea, 2 personas que van a estar como anotados. Eso generalmente más bien se refiere a los padrinos. Pero en el caso de testigos, busqué en la ley del Código Canónico y no especificaba cómo tenían que ser esos testigos. Simplemente decía 2 testigos. O sea, 2 testigos, ¿para qué? Pues para que no nomás sea la palabra de los fulanos de que sí nos casamos o no nos casamos, sino que haya más personas presentes. De hecho, normalmente... Pero normalmente, tercer punto, dice, se celebra en la iglesia parroquial, o sea, se celebra en una misa pública. O sea, ahí no nomás son esos 2, sino hay muchos testigos, mucha gente que te vio casarte. ¿Por qué? Porque pues el matrimonio se celebra normalmente dentro de la liturgia. Y entonces la liturgia es un acto público. No es de que vamos a cerrar las puertas porque tú no tienes boletito para la misa. No. Ajá. O sea, si acaso reservas unas cuantas sillas porque llevan los papás, llevan no sé qué, pero o sea, el templo es para todos. Una cosa, normalmente es en el templo parroquial y normalmente es en el tuyo, o sea, en el que te toca. Pero ahí es donde, que va a ser mi caso, el tuyo también dice, con licencia del obispo se puede en otra iglesia, o en un oratorio o otro lugar. Y por ejemplo, si a mí me tocaba casarme aquí, pero me quiero ir a casar en el expiatorio, vengo con el párroco que aquí tengo yo asignado, digamos que el que está a cargo de mí, y pues pedirle su permiso y pues hace esa carta para mandarla ahí al templo y ahí dice, tiene mi permiso de casarse allá. Es que, en tu caso, por ejemplo, ahorita depende más bien de dónde has estado viviendo. Porque dicen, cuando uno de los contrayentes tiene su domicilio o ha residido durante un mes, por lo menos en algún lugar, ese ya es como tu parroquia. Y hay un término muy chistoso, se los menciono porque no da la atención. En el código... ¿Qué, perdón? O cambiar de domicilio para poder cambiar de parroquia. Y vivir un mes ahí. Es que ahorita vengo de allá y me acaban de super regañar. ¿Por qué? Porque todos los trámites, todo, absolutamente todo, lo tenía que hacer en la parroquia que me correspondía.
O sea, desde estas curso, bla, 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 bla. Ahí me quedé así como, ¿pero por qué no regañas? Qué extraño. Yo no tenía ni idea de nada de esto hasta apenas ahorita. Y ahora que pues, también es que era la otra iglesia, entonces. Es que esa es la cosa, o sea, ahorita que te acabas de mudar, no sé, ¿por dónde vives ahorita? En Ocotán. ¿Sí es Ocotán? ¿San Juan de Ocotán? De hecho, sí hay una iglesia enorme. Ah, ok, entonces ya sé cuál. De hecho, esa es la mía, por territorio. Pero haz de cuenta, si ya tienes, por decir, si ya ahorita te acabas de mudar, si ya estás en ese lugar, ya es tu domicilio, pues esa es tu parroquia. Pero por decir, ¿sabes qué? Ahorita ando pues quedándome por mientras en un lugar rentado, y pues, o sea, no es mi casa real, pero ahorita estoy ahí un rato. Si ya tienes un rato, se vuelve tu parroquia. O sea, hablando. Recibir comunión. ¿Mande? Si no quisiera hacerla aquí, también tengo que pedir permiso. Sí, o sea, tienes que venir aquí a esta parroquia y decir, me voy a casar en el templo fulano y ya hacen el... Hay en Tamaulipas que puede ser cualquier iglesia. Ajá, si te vas a casar en Tamaulipas, nomás tienes que conseguir la que es tu parroquia y dices, me voy a casar en el templo fulano, ajá, para que se haga la carta y de que sí, fulanita está libre para que se haga así, claro. Y entonces las prácticas matrimoniales también aquí. De preferencia, si los pueden hacer aquí, o sea, normalmente te dan la constancia y ya está validado y todo, y ya si quieren checar, llaman a la parroquia, oye, si es cierto, no sé qué, y ajá, y ya checan. Y normalmente dura como 6, de 3 a 6 o un año, no sé, dependiendo de la parroquia, a veces te lo aceptan más tiempo o menos, pero sí tienen un tiempo de validez. Por eso les decía la vez pasada, si como no sabemos la fecha de cuándo el padre quiere que se hagan sus sacramentos, de una vez si ya saben quiénes van a ser sus padrinos, váyanle diciendo que hagan sus pláticas. Velos buscando. Ya Sí, no saben. estoy ya como muy grande para ya pedirle a un padrino que sea mi padrino. Pues hay muchas personas que puedes Finalmente, preguntar. yo estoy aquí por voluntad, no porque me quieran traer, Pues, porque o sea, no porque que me vayan ya. Cuando estás chiquito lo entiendo. O sea, en tu caso, o sea, pues pueden elegir de que si conoces a un catequista, puedes agarrar un catequista si te da pena decirle al padre. O sea, en caso último de que no tienes con quién, pues hasta el padre puede ser tu padrino. Pero si tienes una persona y dices, ¿sabes qué? Buen matrimonio, entonces agarras ese buen matrimonio como padrinos. O sea, por decir, Elsa. O sea, por poner un ejemplo. O sea, de que, ¿sabes qué? Puede ser mi madrina para que pues, me vaya a casar o lo que sea, ¿no? Nosotros también necesitamos padrinos. O sea, te vas a casar, necesitas padrinos. Pero de confirmación. Sí, pero normalmente puede ser uno, no necesariamente, o sea, si no está casado, pues que tenga su confirmación mínima. Y si está casado, pues que sea un católico practicante que pueda comulgar y todo, o sea, que esté en orden su situación. O sea, eso es básicamente el caso. Pero hay un término que me da mucha risa, hablando de que, oye, si no soy de la parroquia o lo que sea, canónicamente hay un término que se llama vagos. Y yo, ¿cómo que vagos? Dicen, los vagos son los que básicamente están, o sea, por ejemplo, yo ahorita técnicamente si voy a misa aquí, canónicamente soy un vago, porque mi parroquia es otra. En ese sentido. Pero en el caso, por ejemplo, Samantha, si fuera tu caso, que te acabas de mudar, dice, si caes en ese estado de vago, dice, en la parroquia donde te encuentras en ese momento, esa es tu parroquia. O sea, si ni llevas un mes viviendo ahí o lo que sea, técnicamente eres vago, pero ahí donde te queda cerca, esa es tu parroquia ahorita. Ajá. Pregunta, ¿para qué son esos tecnicismos de...? Eso es más bien, como es ley, o sea, ahí más bien los que son, ¿cómo se dice? Los que estudian leyes y todo, usan estos términos para ser más precisos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Porque en vez de decir persona que ahorita no tiene una residencia actual o bla, bla, o sea, lo reducen en vagos. Eso quiere decir vagos. O sea, ya cuando hablan del término, o sea, es algo que ya tiene una definición, pero saben de qué están hablando. O sea, para ser más precisos, básicamente. Por eso lo menciono, porque me dio risa esa palabra vagos y pues yo también soy vago. Y la última cosa, que esto ya lo hemos visto, lo más importante para el matrimonio, para que sea un sacramento válido, es el consentimiento matrimonial. Consentimiento, ¿qué quiere decir eso? Que tienes la voluntad para la entrega mutua y definitiva, o sea, de que sabes a qué te estás metiendo, de que, o sea, va para los dos lados y es de por vida. ¿No te asusta esa parte de definición? No. A veces porque tengo ansiedad, pero más bien es nomás porque le pienso de más. A mí también me causa. Pero, a fin de cuentas, o sea, yo ya tengo tiempo buscando eso, porque sé que es algo que, o sea, siento yo que es lo que me está llamando Dios. Ajá, mi vocación exactamente, a lo que Dios me llama. Mi forma de santificarme y de, pues,
de en alguna forma contribuir al plan de Dios. Pero sí, tienes que estar consciente de eso, de que en tu voluntad está esa entrega mutua y definitiva para vivir una alianza de amor, fiel y fecundo, las dos cosas, fiel y fecundo. O sea, fiel, pues obviamente que no te vas a andar metiendo con otra persona, y fecundo, pues es de que estás abierto a la vida. Bueno, es abierto a la vida de que a tener hijos. Si no puedes tener hijos, no es como que se vuelve malo tu matrimonio. No. De hecho, ahorita lo cubro, pero sí, no es... Si tienes esterilidad no es un impedimento. Pero ahorita vamos a ver cosas que sí son Pero impedimentos. sí se puede anular, ¿no? O sí se puede el matrimonio porque... Por decir, si la persona sabía, o sea, si tú sabías que eras infértil y tu esposo se iba a casar contigo y tú le dijiste que, o sea, básicamente entraba en mentira en el matrimonio, ahí tal vez hay causa de que se declare nulo el sacramento porque no hubo, la verdad. Pero en el caso de que resulta de que eras infértil, pues no es malo. O sea, porque, y ahí viene en el catecismo, creo que viene cuando hablamos de los mandamientos, pero básicamente dice, hay matrimonios donde no pueden tener hijos, dice, y están llamados a discernir, porque tampoco es una obligación, discernir si están llamados a la adopción, porque esa también es una opción, adoptar hijos. Pero dice la iglesia, no es de que, te casaste, no puedes tener hijos, tienes que adoptar, no es obligación. O sea, porque ese matrimonio, a fin de cuentas, pues se puede seguir amando, y uno nunca sabe. Porque yo he conocido, o sea, me han contado muchos casos de que esta pareja pues no era fértil y adoptó niños y de repente les sale uno suyo. Me pregunta, ¿y si es alguien que es infértil y conoce a alguien que no quiere tener hijos y se casan por la iglesia y no tienen hijos y tampoco adoptan? ¿Qué pasa ahí? Ahí voy. Nada más para cerrar esto del consentimiento. Samantha hace todo una novela con sus Está muy bien. Dice, el consentimiento tiene que ser un acto humano, o sea, lo tienes que hacer tú, o sea, no lo puedes hacer una máquina en tu lugar de que esta computadora, Siri o lo que sea va a decir, sí, Samantha se quiere aceptar a fulanito de casa. No, tiene que ser un acto humano, o sea, tiene que ser un acto libre, consciente y libre sin violencia y libre sin coacción. O sea, sin violencia quiere decir, por ejemplo, de que te casas con mi hijo, te mato o te va a pasar esto, lo que sea. Eso es coacción, o sea, eso es de que te están imponiendo algo y entonces no es libre. Oye, vengo continúa. ¿Qué? No, o sea, tiene que ser libre, ¿sí o no se entiende? O sea, de que te están forzando a casarte con alguien porque esto, ¿no? Se puede considerar, si no hubo libertad, entonces se puede declarar nulo. Pero ahí vamos. Existe algo que se llama matrimonio mixto. Y matrimonio mixto se refiere a un matrimonio entre bautizado y un bautizado no católico. O sea, que es que fulanito es protestante o luterano o calvinista o ¿sabes qué? Pues, la verdad ni sé qué es un cristiano genérico, que pues no tiene así como que bases en ninguno, pero lee la Biblia y fue bautizado. Eso se le llama matrimonio mixto, porque no es entre dos católicos. Y dice, en esos casos, dice, debe de haber una licencia del ordinario. Ordinario se quiere decir a tu obispo, no nomás cualquier obispo, sino tu obispo, ese es el ordinario. Debe de haber licencia del obispo, o sea, él tiene que saber tu situación y tiene que darte esa licencia. Y hay 3 cosas que te exigen. Primero, dice que la parte católica esté dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe y prometa sincera de que va a hacer lo posible para que todos sus hijos se bauticen y sean educados en la iglesia, en la fe. O sea, dices, me voy a casar con este fulanito raro, pero dices, yo, aunque este fulano se aleje de la fe, se haga ateo o lo que sea, yo me voy a asegurar de que mis hijos sean bautizados y que aprendan la fe y pues no alejarlos de la fe. O sea, esa es la primera promesa que haces para que el obispo te lo acepte. El segundo, dice que se informe en su momento al otro contrayente, o sea, al que no es... No, porque es entre 2 bautizados. Bueno, pone que es un bautizado, pero tal vez ya es ahorita ateo, pero lo que sea. El chiste es de que está bautizado. Dice que se informe al otro sobre esas promesas que tiene que hacer la parte católica, o sea, de que, yo no sabía... Porque a sus hijos los van a educar bajo esa fe. Para ponerles un ejemplo muy extremo, los 2 están bautizados, pero el otro bautizado se hizo musulmán. Entonces es como de que hay mucho conflicto entre sus fe, ¿no? Entonces el otro tiene que saber, yo, persona católica, tengo el compromiso de hacer esto y esto y esto, y el otro tiene que saber, no es de que, yo no sabía, yo lo iba a criar en mi propia fe. O sea, tiene que saber que tú estás obligado a hacer eso con tus niños. Bueno, es cierto. Pero, o sea... Pero se entendió. O sea, se entiende.
No, qué bueno la aclaración, porque sí está bien extremo ese asunto, pero también tiene que constar al otro que de veras está consciente de las promesas, o sea, no de que, o sea, de que de veras sabe lo que implica, que de veras va en serio y que está obligada a la otra parte, eso es lo segundo. Y la tercera dice que ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio, o sea, a veces hoy en día no que pues van a las pláticas o lo que sea, pero que de veras sepan qué implica el matrimonio, eso de que tiene que ser la unión de los esposos, pero también tiene que ser fecundo, tiene que saber el otro de que pues a eso te estás metiendo, porque ahí sí ya nos metemos en el caso de que ¿y qué tal si el otro sí quiere casar pero no quiere tener hijos? Pues entonces nos están metiendo un matrimonio válido, porque ya para empezar el otro no quiere una parte de lo que implica el matrimonio. No pueden ser excluidos ninguno de los dos. Ninguna de las dos cosas. Y luego existe un caso más extremo que se llama disparidad de culto. Que hay disparidad de culto. Disparidad, o sea, que no son parejos. Ahí sí es cuando, por ejemplo, tú, persona católica bautizada, te estás casando con un ateo, por decir. O sea, no es ni bautizado. O un musulmán, para poner el ejemplo, ¿no? O sea, musulmana, pues, pero... O sea, te estás casando con una persona de otra fe que no es cristiana. Eso es disparidad de culto. O sea, ni siquiera es cristiano o hasta puede llegar a ser anticristiano, no sé. Se puede, pero ahí también se necesita una dispensa especial. O sea, es más estricto todavía. Y es básicamente lo que les acabo de decir, tienen que aceptar todas esas cosas, saber a qué se están metiendo y el compromiso de mantener la fe. O sea, pero es más estricto todavía y es más difícil todavía porque ahí muchas veces la pareja está batallando contra el esposo para criar a los hijos por la fe. ¿Mande? Es que ahí también existe disparidad. Sí, porque por ejemplo, hay judíos que nada más se pueden casar. Sí, son ortodoxos. Que hizo su conversión al judaísmo para poderse casar, porque si no, Sí, si son ortodoxos, así súper estrictos a la ley, al pie de la letra y todo, no se casan. Y de hecho, hasta te piden que vengas de no sé cuántas generaciones de judíos, ya así los que ven sus chivitos y todos esos son súper estrictos. Bueno, se casó con un judío. Más o menos. Sí, es que no recuerdo cómo se le llama. Pero igual de todos modos me pedían que ya. Pero todavía era medio estricto porque todavía tenía eso de que tienes que ser judía. Ella tuvo que hacer su conversión. Y se fijan, en el caso de la Iglesia Católica, nadie está obligado de que te tienes que convertir en la fe, porque como todo, la Iglesia es, de que es libre, o sea, tú tienes que por tu voluntad hacerte católico porque quieres. No es de que lo voy a casar para quedar. Complicado, porque por ejemplo, mi amiga se convirtió al judaísmo, pero no me imagino yo a una católica casada o a un católico casado con una judía. O sea, de entrada uno no cree en Jesús. ¿Bajo qué fe van a educar a sus hijos? Sí, pues lo único que tienen en común en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos de eso, pero sí, cuando llega el punto de Jesús, que es nuestra base. Uno festeja la Navidad, el otro no festeja la Navidad. El otro festeja el Hanukkah. Exactamente, entonces, ¿y bajo qué fe van a educar? Por eso es muy difícil y por eso se necesita esa dispensa, porque no es algo a lo que se debe entrar levemente. Es que nos queremos, ¿no? O sea, tiene que caerte el 20 de todo lo que se va a venir por el hecho de que no comparten la misma fe. Y pues personitas van a depender de eso, o sea, todos los hijos que vengan. Y las almas de tus hijos que vengan, Depender de cosas. Y que el matrimonio sea armonioso, porque luego si se andan peleando por cosas de la fe, pues eso reportan los niños. Sí, ¿qué hacer? Luego cuando nacen sus hijos, ahí va a haber peleas de papá con... Exactamente, ¿qué voy a ser, judío o cristiano? O sea, ¿qué fe sigo? ¿A quién le hago caso? O sea, están peleados. Y eso, pues, por lo mismo. Sí, por eso se necesita esa despensa. Uy, no. No nos metamos por ahí porque... Yo creo que el judío en la vida se casa con un mormón porque los mormones son politeístas y eso es, pues, horrible. Pero bueno, ¿ibas a preguntar algo? Sí, que para ser honestos, matrimonios así yo creo que no es que estén arraigados tanto a la fe. O sea, solo es por el hecho de casarse, ¿no? Porque realmente estén conscientes de lo que es tener un matrimonio dentro de la fe. Pero por eso necesita una despensa porque, o sea, no nomás es de que hablas con el padre, con Pablo, y ay, padre, fíjate cómo casar con este que es un ateo, no sé, sí, mañana los caso. O sea, no, él no tiene autoridad para hacer eso, tiene que ir con el obispo a presentar el caso y de veras que le conste a él de que, ok, saben a lo que se están metiendo. Una segunda pregunta, ¿te lo pueden negar? Sí, Sí, claro. sí, porque necesitas una despensa, entonces si te la niegan, pues no la tienes.
porque es una cosa seria, o sea, es de por vida y es por el bien de los hijos. Eso es lo que más se nos olvida hoy en día. La mayoría de los que están peleando por los derechos de que es que hombre con hombre, mujer con mujer, no están velando por los niños, es por ellos mismos. Y el fin del matrimonio en realidad es por lo que viene, por los niños. Bueno, en cuanto al matrimonio de ley, yo sí estoy de acuerdo que se hagan válidos porque se les niegan como muchos derechos. Yo Ya es Sí, cuando pero- viene la pero- adopción y cosas así, eso ya es Entre la Sí, ley humana. pero ahí ya nos metemos en asuntos de que, o sea, si legalmente lo que uno está No, buscando por es eso a lo que yo derechos. me refiero. Ajá. En cuanto a ley se refiere, yo estoy de acuerdo porque Sí, bien por eso. quiero- O sea, de que- ¿Por qué quieren ser igual que nosotros y querer casarse en iglesias? Es que, sí, es que están dos puntos. O sea, una cosa es el cambiar la definición de matrimonio, que es lo que vimos hace rato, de que qué pasa si empiezas a torcer la definición, entonces muchas otras cosas se van a volver matrimonio. Ese es el problema de llamarlo como tal. Pero si lo que se está buscando es que ya existen todas estas diferentes situaciones de personas que cohabitan y necesitan derechos, pues entonces, si se necesita de otorgar derechos, bueno, eso que lo vea la ley, porque eso es de la ley. Exacto. Pero entonces ahí no nomás es hombre con hombre que están civilmente casados, sino simplemente por decir, ¿sabes qué? Nosotros somos roomies y nos quedamos muy bien, y ¿sabes qué? ¿Qué pasa si tú te enfermas y no tienes nada de familia aquí? Pues es que finalmente el acta, bueno, ahorita que estoy viendo lo del matrimonio civil, finalmente el acta lo dice todo. Es una unión Civil. legal. Ajá. O sea, ya cuando estás hablando con el término unión legal, pues Sí, ya no está pero voy a lo diciendo mismo, o sea, por eso pongo el ejemplo de, imagínense dos roomies, o sea, dos amigos que están viviendo juntos y no tienen nada de familia aquí, o sea, si uno se enferma y el otro se anda muriendo, no tiene legalmente derecho de entrar al hospital porque no es familiar, no es nada de él, y pues dices, no, pues ahorita, o sea, nos estamos cuidando y ¿cómo te va a cuidar? O sea, hay gente que dice, pues cásense, pero en realidad no están buscando casarse, nomás estarían buscando compartir derechos para decir, ok, si algo te pasa, legalmente puedo meterme, legalmente soy tu familia, legalmente esto y lo otro, tengo estos derechos. Pero se fijan, no tiene nada que ver ni con los sentimental, ni Es con... una unión legal. Ajá, literalmente es eso, quiero estos derechos por si nos pasa algo. Ajá. Como dos amigos en Europa eran viejitos, eran muy grandes y se casaron precisamente para que un señor que tenía como todos sus papeles en orden y bla, 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 su amigo pudiera gozar de esos derechos una vez que ya murió. Sí, pero se fijan, ahí ya nomás son cosas legales, ya no estamos hablando de matrimonio ni de relaciones ni de nada así, o sea, simplemente es derechos. Pero eso es a lo que voy. El problema es de que no quisieron quedarse con derechos, quisieron meterse a, pues, básicamente empezar a desbaratar lo que significa matrimonio. Quieren a fuerzas, o sea, ya tienen lo tuyo. Quieren legitimizar su unión. Puedes casarte en una iglesia. Y algunos van a llegar a ese punto, y yo creo que lo vamos a ver primero en Estados Unidos. Quieren llegar al punto de que van a forzar a las iglesias que los casan, y si no los casan, los van a cerrar. Y dicen, ay, qué extremo, pero ya lo están haciendo con otras cosas. Un fulano que hacía pasteles y dijo, yo por mi fe no estoy de acuerdo con hacerte un pastel para tu boda homosexual. Sí, sí, lo vi. Y simplemente dijo, pues, o Ya, sea, un escándalo. tan sencillo como decir, yo no lo puedo hacer, pues busca otra pastelería y ya. O sea, no estoy diciendo nada en contra de ti, simplemente no lo puedo hacer. Punto. Pues vete a otro lugar. ¿Lo hacen una boda? Es que le pidieron un pastel para una boda homosexual. O sea, dos hombres le pidieron pastel para nuestra boda. Y él dijo, como cristiano no puedo, o sea, me niego, básicamente. O sea, Estoy celebrando tu o sea, pecado. pero es como si vas con un lugar y ahorita no te quieren atender o lo que sea, pues ¿qué haces? Pues te vas con otro. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo demandaron para forzarlo a que haga las cosas. Y ese es el problema, de que se va a empezar a imponer, de que es que tienes que hacer esto, en vez de decir, no, pues yo no puedo, pues busca el que sí te va a dejar. No, tienes que hacer ahora esta cosa. No sé si perdió o nada. De hecho, ya le están dando el... Seguramente. Ya empezó con una contrademanda, y hasta donde sé, como que sí le quieren, por lo menos que no le caiga la demanda, o sea, de que no estabas mal y lo que sea, pero eventualmente hay unas religiosas, monjas, que prometen castidad y continencia, o sea, de que no van a tener relaciones, y las Sisters of the Poor se llaman en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos las estaba básicamente diciendo, tienen que pagar por un plan de salud donde van a comprar pues, no sé si condones o pastillas o lo que sea, pero anticonceptivos, o sea, tienen que entrar en este plan donde van a comprar anticonceptivos, y hacer esto y esto y lo otro, y primero, ¿para qué? Si son religiosas, que para empezar ni van a tener relaciones ni tienen esa necesidad. Exactamente, o sea, primero, ¿para qué?
Pero lo segundo es de que por qué les están imponiendo algo que está en contra de su conciencia y sus creencias. O sea, ¿por qué? Pero eso es lo que hizo, y todavía están peleadas, o sea, todavía no les han resuelto eso. O sea, no les querían dar un seguro. No, les estaban imponiendo que tenían que pagar ese seguro que infringía en su conciencia, o sea, de que, porque este seguro va a pagar por abortos, va a pagar por anticonceptivos, va a pagar, o sea, cosas que están en contra de su fe, pero el gobierno las estaba forzando. Y entonces ellas obviamente se resistieron porque dijeron, no, pues es que por conciencia no podemos. Y pues se entabló un problema que hasta el día de hoy todavía no se les resuelve completamente. Ese es más fuerte de resolver que el otro. Entonces, eso es a lo que vamos. Sí, Eso es a lo que exactamente, eso es a lo que vamos, que se van a empezar a imponer cosas que no tienen por qué andarse imponiendo. Pero bueno, volviendo a esto del sacramento. Dice, no puede ser disuelto, ¿verdad? Y dice en el canon 1141 del Código de la Iglesia, dice, un matrimonio rato y consumado, ahorita les digo que es rato, un matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. ¿Qué quiere decir rato? Quiere decir legítimo, sacramental. O sea, un matrimonio sacramental y consumado que tuvieron relaciones. Cuando ya fue sacramental y ya tuvieron relaciones, o sea, consumaron un matrimonio, ya no se puede disolver. Ya no hay marcha atrás, ya estás casado, si te arrepientes a la semana, ni modo. Exactamente. Exactamente. Para eso se supone que son las pláticas, que en realidad yo no he estado en alguna, pero por lo que he visto, yo también las tengo que hacer, yo también. No, pero es que el problema es que mi novio nada más va a estar esta semana que viene, y ya después de eso ya no regresa. Habla con el padre Juan Pablo. ¿Mande? Habla con el padre Juan Pablo. Voy a hablar con Para que no te voy a poner allá. ¿No puede venir mañana? ¿O ya se acabaron las pláticas? Seguro ya se lo acabado. Igual habla con el padre, por si tienes ese... Se puede poner a alguien que no sé. Sí, capaz. Capaz que me dice, pero no va a estar. Bueno, por video, quién sabe. Pero es que nunca las he dado, porque eso es a lo que iba. O sea, yo nunca he estado en esas pláticas, pero el punto de las pláticas matrimoniales es que te caiga el mente de qué te estás metiendo. No nomás es de que voy, me siento, me firmo un papelito y ya me puedo casar, sino de que te caiga el mente de la responsabilidad, de lo que te estás metiendo, lo que te estás comprometiendo y lo que implica. Ya no es como que hay camino contigo. O sea, de que de veras te caiga el pleito de que vas a estar unida con otra persona, van a estar comprando las cosas, van a estar compartiendo dinero, espacio, vida, o sea, todo. Y familia, que es lo más complicado. No, pero no familia la que nazca de ustedes. ¿Sí? De la familia. Exactamente. Sí. Y otra cosa que también habla sobre un efecto del sacramento, porque a fin de cuentas estamos recibiendo un sacramento, no es un papelito legal que dice, tú estás pegado con fulana, no. O sea, es un sacramento, porque el matrimonio no es entre dos personas, el matrimonio es entre tres, el hombre, la mujer y Dios. Y esa gracia que nos da Dios, eso es parte del efecto del sacramento. Dios nos da las gracias para alcanzar la santidad de la vida conyugal, o sea, para hacernos santos en esa vida conyugal, para acoger y educar responsablemente a los hijos. O sea, Dios nos da esas gracias, que cooperemos con ellas, ya depende de nosotros. O sea, un ejemplo, ¿cómo voy a cooperar con esas gracias? Pues sí, no es lo mismo que vayas en estado de pecado mortal a casarte a que vas en estado de gracia. Porque no es lo mismo tener las manos llenas con cosas a tener las manos libres para agarrar más cosas. Si vas con las manos llenas, ¿qué te va a caber? Pues tal vez 1, 2, 3 cositas ahí encima que no se te van a caer. Pero si vas con las manos vacías, o sea, no cargando nada, pues entonces va a ser más fácil que aceptes todo lo que te den. Entonces, ese es uno de los efectos del sacramento. Ahora sí, pecados graves contra el matrimonio. El adulterio, la poligamia, el rechazo de la fertilidad y el divorcio. El adulterio yo creo que a todos les queda muy claro, ¿verdad? O sea, te metes con una persona sexualmente que no es tu esposa, eso es adulterio, que no es lo mismo que fornicación. Fornicación es, no estoy casado y me meto sexualmente con una persona, eso es fornicación. Entonces, adulterio es ya casado y me metí con él. Es que no existe, es que ya no es fornicación, cuando estás casado es adulterio, porque me metí con otra persona que no es mi esposa, eso es adulterio. Casado y te metes con alguien más. ¿Es pecado cuando estás comprometido? Sí, porque todavía no están casados. Todavía no es el sacramento, o sea, te estás... es fornicación. O sea, no deja de ser pecado. ¿Dónde? No deja de ser pecado. Porque... No. Pero, a ver.
pero vamos a lo mismo. No, pero está bien para aclarar, vamos a lo mismo. ¿Qué es fornicación? Yo ahorita, tú ahorita que no veo niño, entonces no estás casado. O sea, ahorita todos los que estamos en este cuarto, ninguno de ustedes está casado. No. Entonces, ahorita todos aquí estamos llamados como personas ahorita solteras, aunque tengamos novio, aunque tengamos prometido, lo que sea, ahorita que estamos llamados a vivir la castidad, que lo vamos a ver más a detalle, pero básicamente la castidad, ¿qué es? Según tu estado de vida, estás llamado, la castidad es dominio de ti mismo, básicamente, eso es la castidad, dominio de ti mismo, pero específicamente en el sentido sexual. O sea, de que, como hablamos hace rato de que ayunas o que haces ciertas cosas para dominar tu cuerpo, pues lo mismo la castidad, que tu cuerpo no sea el que mande, sino que tú seas el que manda tu cuerpo. Entonces lo mismo, andas con tu novia y tienes ganas de hacer cosas que no deberías, pues ahí es donde entra la castidad para no caer en pecado, para no fornicar, porque eso es fornicación. Cualquiera de nosotros ahorita, si tenemos relación con cualquier persona, aunque nos vamos a casar mañana, me voy a casar mañana con mi novia y hoy tengo relaciones con ella, estoy cometiendo pecado de fornicación, porque todavía no es mi esposa. Todavía no es mi esposa. Es como si dijeras, me voy a empezar a vivir en esta casa, no has firmado contrato, no has pagado nada, entonces no es tuyo. ¿Sí o no? Sí. Volvemos al mismo, no es tuya, entonces, no tuyo, en el caso de marido y mujer, ¿verdad? Eso es fornicación. Y adulterio, ¿qué pasa? Cuando estás casado, sigues llamado a la castidad, o sea, no abusar de tu facultad sexual, pero también implica ya nada más con mi esposa y con nadie más. Y si fallas a la castidad en el matrimonio, ahí es donde se vuelve adulterio, porque te estás juntando con otra persona y tú estás pecando no nomás contra tu propio cuerpo, sino también contra tu esposa. Y la otra también está pecando, pues también contra la otra persona, ¿verdad? Porque también sale afectado. Por eso es adulterio. Poligamia, no sé si eso lo han escuchado, pero poligamia es eso de que varios maridos o varias esposas. Eso es poligamia. ¿Y por qué es contrario al matrimonio? Porque dice el catecismo, contradice la idéntica dignidad que tienen hombre y mujer. O sea, tienen la misma dignidad los dos. Pero también contradice la unidad y la exclusividad a la que les están llamados. Porque un fulano puede decir, yo amo a estas dos igual, no es cierto. Alguna, por alguna otra razón, va a preferir más a una u otra persona, porque el amor en el matrimonio es exclusivo. A fin de cuentas, por más que digas que quieres a las personas, pues igual y sí las quieres, pero no las vas a amar igual. Pregunta, ¿amar a otra persona que no sea tu esposo o tu esposa sería también otro pecado? Depende. No tengas nada que ver. Porque todos estamos llamados amar en general, ¿no? ¿Qué es amar? O sea, pero amar en el sentido romántico. Es que eso es lo que voy. El amor en el sentido de que le deseo el bien al otro, no está mal. Por decir, ¿sabes qué? Yo me voy a casar con mi novia y yo sigo amando en ese sentido estricto de que les deseo el bien a las exes que haya tenido, o sea, no es en el sentido romántico de que quiero volver con ellas, sino en el sentido de que pues, les deseo bien. O sea, si fuera por mí, pues que se salven, que se acerquen a Dios y que se convierten y que se acerquen todo. O sea, eso es un deseo de amor, no en un sentido romántico. Pero ahí es donde tenemos que dividir. Si estoy teniendo sentimientos por otra persona, si de veras es amor, si de veras, por decir, ¿sabes qué? Ya me empecé a meter mucho con esta otra persona en el trabajo, ya emocionalmente ya me siento como que atraído y me está distanciando un poco de mi marido. ¿Qué pasa ahí? Si de veras amas al otro, por su bien y por el tuyo y por el de tu marido, te vas a separar. Por ese amor, precisamente, porque ahí, por eso hacía la distinción. Realmente no es amor si dices, es que se me está antojando estar más con este fulano y me cae mejor, nos llevamos muy bien y hay esa chispa y la emoción, lo que sea. Si de veras es amor, vas a hacer lo que es por el bien de esa persona y por tu bien y por el bien de tu marido. Entonces, eso es amor, no lo bonito de que ahorita siento y ya está el otro, porque al rato ya no va a ser esa persona, va a ser otro. Claro, bueno, pero sería pecado eso. Depende de qué has hecho. No, por eso, que son las acciones. Sí, por eso, si sabes que existe la tentación y pues estás como que... Y te alejas. Ajá, o sea, por eso pregunto, ¿qué tanto has hecho? Si llegas al punto de que te das cuenta de que... No. O sea, vamos a ver el caso pues para que quede claro. O sea, yo me estoy así como que estoy empezando a tener esos sentimientos románticos por esta persona, lo que sea, ya estoy casado, ya estoy lo otro. Si me doy cuenta de eso, pues a qué estoy llamado a hacer, ¿verdad? A irme separando, a hacer lo que tenga que hacer para salvar el matrimonio, pues también para que no se vuelva peor el asunto. Pero si dejo que siga la cosa, pues ¿qué va a pasar eventualmente? Pues eventualmente vas a caer. Entonces, la cosa es, ¿cuándo es pecado? Depende de qué has hecho.
Porque como todo, la tentación en sí no es pecado. El hecho de que yo vea en la calle a una persona muy bonita me llama la atención, no es pecado hasta que no le esté dando vueltas a eso en mi cabeza y ya lo convierta en otra cosa. Si me entra una idea rara en la mente, algo hasta horrible, lo que sea, de que ay, voy a matar a fulanito, pero es como que, ¿qué onda? Y no. Es una tentación meramente. O sea, la tentación no es lo mismo que pecado. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. O sea, no es lo mismo de que ahí está la tentación. No sé, saco unos Oreos y estoy a dieta o soy diabético y no debo comer y te pongo la tentación enfrente, pues ahí está la tentación. Pero cuando es el problema, cuando pues, ya lo agarraste, ¿verdad? Cuando ya te lo comes. Entonces, no es lo mismo. Rechazo de la fecundidad, que hace rato creo que habías preguntado. ¿Qué pasa si uno se mete y dice, ¿sabes qué? Que pasó con una amiga que conocí. Desde que se casó, dijo las palabras que le dijo el sacerdote que dijera, de que voy a aceptar los hijos y lo que sea, pero ella desde antes ya sabía que no quería hijos. Ese rechazo a la fecundidad es un pecado gravísimo contra el matrimonio, pero aquí estamos hablando ya después, o sea, pero el hecho de que si sucede desde antes, pues ya estás negando una parte del matrimonio, entonces ya no es sacramental, ya no es un matrimonio sacramental. ¿Y se puede anular? Se puede declarar nulo. Porque engañaba al novio. Si el otro no sabía, sí, pero hay casos, por ejemplo, en el caso de ellos, ya tenían el plan de que no iban a tener hijos los dos. Entonces ¿siguen casados? no, ya se divorciaron, o sea... Pero suponiendo, pueden seguir Haciendo cosas así, tú ya estás así con Sí. Exactamente, y fue lo triste, porque sí, es que nos queremos mucho y lo que sea, pero al final, ¿sabes por qué se separaron? Por su carrera, simplemente porque ella quería avanzar más en su carrera e irse a cierto lado, él también quería avanzar en su carrera, pues nos queremos muchos, pero que te vaya bien, y ya sé. Se amaban más allá. Exactamente, hablar, o sea, más que su unión, lo que amaban más era pues, sí mismo, su carrera, lo que sea. Pero mi pregunta era en la cuestión, si yo no puedo tener hijos y conozco a alguien que no quiere tener hijos, y nos casamos por la iglesia, y ya sabemos que no vamos a poder, no porque no quiera yo, pero no puedo, porque y él si no quiere, pues está genial porque yo no puedo, ¿no? Si tiene ¿Es trampa o hay que pasar? Sí, él tiene, es que por eso puse el ejemplo hace rato de gente que adopta y de repente tiene hijos. O sea, tienes que estar abierto, aunque sepas que ahorita no es una posibilidad, tienes que estar abierto al hecho de que si un día pasa exactamente, o sea, de que voy a estar abierto a la vida, aunque ahorita sé que no va a pasar nada, probablemente, o sea, nadie tiene esa certeza, por eso puse el ejemplo de, hay gente que adopta y de repente nace un niño. Hay muchas historias de eso. Ajá. Y aunque puedas tener bebés, pero quieras adoptar. También es permitido. Hay familias que tienen hijos. Pero obviamente ahí pues tiene que ser algo hecho no nomás al aventón de que ay, quiero adoptar a ese niño que viene a la calle, o sea, sino de veras cómo va a afectar a la familia si podemos, o sea, como todo. Te lo pregunto porque a mí sí me llama mucho adoptar. O sea, Y si es lícito. Es un llamado a mí, Pero- me encanta. Pero como todo, por ejemplo, ya que te cases y todo y empieces su vida matrimonial y luego por decir, ¿sabes qué? Ha pasado un año como conozco una pareja que estuvo conmigo en otro curso y hasta ahorita no han podido tener hijos. Quieren tener un hijo, pero no han podido. En ese caso, ¿sabes qué? Ahí sí puedes llegar al punto de decir, ¿sabes qué? ¿Y qué tal si adoptamos? No, aunque tengan. No. O sea, ese es un ejemplo. O sea, dices, ¿sabes qué? O sea, siguen abiertos y tal vez sí se puede, pero no se ha dado por lo que sea, pues vamos a adoptar. Pero está el otro caso. Ya tengo 2, 3 niños, porque si quiero adoptar un niño, pues eso es entre tú y tu pareja. ¿Y cómo está tu situación? Y si... La situación. Ajá, y si dicen, ¿sabes qué? O sea, no es algo irresponsable, sino, o sea, viéndolo maduramente, dices, ¿sabes qué? Sí podemos y ya estoy el otro. Pero nada más Vámonos. quiero. Exactamente. Ajá, pero esa es la cosa, que no se vuelva como pasa con la fertilización in vitro, que eso lo vamos a ver más adelante, pero no tratar a los niños como una comodidad, como una cosa, como un objeto, como un derecho. Ajá, como de una cosa, yo quiero tener un niño porque quiero y entonces voy a adoptar para tener ese niño o voy a hacer esta operación o este procedimiento para tener un hijo. Ahí ya estás tratando al hijo como una cosa, como querer un carro, como querer una tele, como cualquier cosa. O sea, no es tu caso, pero estoy poniendo el ejemplo de que también se puede llegar a ese extremo de tratar al niño como una comodidad, como una cosa. Como una adquisición. Exactamente. Entonces, la impotencia, ese sí es un impedimento. La impotencia antecedente, o sea, si pasa después, pues ya están casados. Pero la impotencia antecedente y perpetua, o sea, de que nomás no se va a poder consumar el matrimonio, así de sencillo, no se puede consumar el matrimonio, entonces simplemente como no se puede realizar el acto, y dice por parte del hombre y la mujer, yo no sé que también incluye a la mujer, pero
Si esa impotencia antecedente y perpetua existe, ya sea en el hombre o en la mujer, entonces, como no se puede realizar el acto conyugal, entonces se hace nulo el matrimonio por el hecho de que no se puede consumar. Pero esos tienen que venir desde antes y tienen que ser antecedentes, o sea, desde antes y perpetuo, o sea, nunca. O sea, Y si de plano nunca se va a poder consumar el matrimonio. Impotente conoce a una mujer y que lo ama así y se casa. Sí, pero sacramentalmente no, porque no se puede consumar el No se matrimonio. puede casar porque no lo puede Oh my God. Pero, y ahí es donde viene el caso de la esterilidad. Dice, la esterilidad no prohíbe ni le quita nada al matrimonio. O sea, si uno es estéril, o sea, que no es lo mismo que la impotencia, porque puede ser estéril y de todas formas consumar el matrimonio. Entonces, la esterilidad no es un impedimento. Si ya sabes desde antes que eres estéril y tu compañero sabe, pues no es un impedimento. O sea, lo que cubrimos hace rato. Consanguinidad. Incluye si hay la duda, no sé, tal vez si es mi prima o prima segunda, no sé. Inclusive si hay duda, no se puede casar uno con consanguinidad. Hay dos tipos. Ahora dice, hay dos ahora que menciona. Uno que es línea recta, o sea, que ya sean tus papás, abuelos, hermanos, incluye los legítimos y los naturales y hasta adoptado. Adoptado también cuenta como línea recta en consanguinidad. Aunque dices, es que no somos la misma sangre. Sí, pero técnicamente son hermanos. Ante la ley de la iglesia, no la ley de Dios, pero ante la ley de la iglesia son considerados hermanos. Entonces, no se pueden casar, aunque no tengan nada que ver, no se pueden casar. Sí. No se puede. Y luego está otro que se llama línea colateral, que dice hasta el 4º grado, o sea, primos. Primo segundo. Ajá, o sea, de que, es que mi primo. El primo de mi papá. El primo, o sea, todavía hay cierta relación, cierta consanguinidad, entonces en la iglesia no se permite eso. Entonces, en ese caso de que hay esa relación, o sea, pues como incesto hasta cierto. Pero antes se hacía. Sí, pero, La iglesia ha cambiado o sea, no me consta si antes lo hacían, por eso. Pues, por ejemplo, la realeza, la monarquía, antes hacían. Porque no sé cuántas generaciones se estuvieron casando entre ¿Quién ellos. es? O sea, la realeza inglesa, por ejemplo, era de que pues, tienes que casar dentro de la familia, entonces por eso estaban blanquitos todos y. Para los últimos a los que mataron en Rusia, por eso el niño estaba tan enfermo. Porque su mamá venía de. Eran ya muy enfermizos porque. De tanto que se habían estado casando entre primos y no sé qué y demás. Sí. Tenían una enfermedad de la sangre. Sí, o sea, eso pues, por la iglesia está prohibido. O sea, pero esos dos casos normales, o sea, ya si dices, no, pues tal vez es como quinta prima, no sé qué, pero tal vez sí, tal vez no, o sea, ahí se tiene que ver el caso más porque no quede duda y ya no hay problema. Y otra cosa que es muy obvio, el vínculo de matrimonio anterior, o sea, que no estés casado antes. Y si dices, es que me casé con alguien, pero resulta que nomás se casó para que no vieran que era gay o lo que sea, y pues, o sea, obviamente no era un matrimonio sacramental porque me casé bajo mentira. O sea, por decir, o sea, en tu mente, o sea, tú sabes que tu matrimonio fue nulo. Si tú sabes que tu matrimonio fue nulo, todavía no eres libre para casarte, porque tiene que constar ante la iglesia. A eso es a lo que también se refiere. O sea, si tú sabes que que no hubo sacramento, tiene que constarle a la iglesia. No nomás basta de que, es que yo sé. No, tiene que constarle a la iglesia, porque también la iglesia, para que no haya chanchullo. Ajá, exactamente. O sea, pero así de sencillo, o sea, dices, ¿sabes qué? Resulta que fulanito, por poner ese mismo caso, no, es que fulanito era gay y nomás se quiso casar conmigo para dar apariencia, ¿no? Ajá, me engañó exactamente. Se hace esa investigación y a ver dónde está fulanito. No, pues sí, su novio y todo, y no, pues sí. Mira, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, se investiga, a fin de cuentas, es un proceso nomás para que conste y ya, ok. Se declara la nulidad y ya teniendo tú tu declaración de nulidad, pues ya te puedes casar libremente. Por eso, en tu caso ya lo sabes, en mi caso también, ¿por qué piden una constancia reciente de tu fe de bautismo? Porque en la fe de bautismo están llamados los sacerdotes a que tienen que poner, cuando te casas, tienen que mandar en la diócesis en la que te bautizaron, tienen que ponerle un monto de que fulanito ya está casado. Entonces, por eso te piden una fe de bautismo reciente para revisar y ver que no haya ninguna marquita de que, fulanito ya está casado.
Ese es el caso cuando se casaron por la iglesia. Y si ya se habían casado antes por el civil y nunca más. Ahora sí vamos, volvemos a lo mismo. Como no hubo un matrimonio sacramental, entonces técnicamente, pues nomás, sí, si te juntaste con el fulano y consumaron lo que sea, pues fue fornicación y lo que sea, pero no era un matrimonio. Fornicación. Pues sí, pero no era un matrimonio sacramental, a fin de cuentas. O sea, lo que la iglesia busca es de que no haya existido el sacramento. Claro. Entonces, los primos que estudiaron y que ya llevan casados mucho tiempo por el civil. pero igual en ese caso, por ejemplo, ya estuve casada por el civil nada más y esto y lo otro, pues le tiene que constar a la iglesia de que, ok, nada más fue civil, no hubo matrimonio sacramental y ok, eres libre ahora de casarte. Una cosa, sobre el consentimiento, dice el Código de Derecho Canónico, hay personas que no pueden dar ese consentimiento. Da 3 casos. Uno, los que carecen de suficiente uso de razón. Por decir, un niño. O sea, alguien de 4 años no puede decir, sí, yo me voy a casar porque no tiene suficiente uso de razón. Pero también, por ejemplo, una persona con cierto grado de... Bueno, eso más bien lo cubre el tercero, pero ahorita, o sea, una persona con retraso mental, por decirlo así, no tiene suficiente uso de la razón para entender todo lo que implica lo que se está metiendo en el matrimonio. El segundo dice, quien tiene un grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos o deberes esenciales. O sea, una persona de que de veras no entiende las cosas o alguien que es como que súper distraído y nomás no es responsable, por decir así, y no entiende. O sea, es un caso muy extremo, ¿verdad? Pero una persona que no tiene buen juicio tampoco se puede dar ese consentimiento porque pues, tiene esa falla de juicio, que obviamente tiene que quedar explícita, que es obvio que no tiene esa discreción. Y también el tercero, los que no pueden asumir las obligaciones esenciales por causas de naturaleza psíquica. O sea, ahí sí entra una persona con retraso mental, por ejemplo. O sea, no puede cumplir lo esencial porque pues, no lo puede comprender todas las obligaciones y tener hijos, por ejemplo, por una persona con retraso mental. Una pareja de síndrome de Down se la puede. Sí, pero no más porque tiene síndrome de Down uno no es automáticamente retraso mental. O sea, en el sentido estricto de que no tiene uso de razón, porque hay muchas personas que tienen la apariencia de los genes pues, y el síndrome de Down y todo, pero funcionan bastante bien esas personas, o sea, son muy listas, esto y lo otro. O sea, por eso no dice el Código de Derecho Canónico, síndrome de Down no se puede casar, no. O sea, se tiene que evaluar el caso. Ah, ok. O sea, no es como que puedes llevar a cualquier. Ajá, no es de que, sí, no, pues fulanito se ve de tal forma y no se puede casar nomás porque no. Y una cosa más que es muy bonita, dice. Bueno, no es bonita, primero vamos a lo feo, porque luego preguntan de eso, hablando del divorcio. Digo, porque lo tengo que cubrir, porque luego preguntan, y hace rato preguntaron. Existe la separación física de los esposos, sí está permitido por la iglesia, pero es en casos especiales. Dice, cuando la cohabitación, o sea, que están viviendo juntos, se ha hecho prácticamente imposible, lo primero que busca la iglesia es que se reconcilien. O sea, obviamente, tratar de arreglar el matrimonio. Pero si la separación, y esa es otra, si por alguna razón llegan a separarse, eso no te hace libre de casarte, sigues casando con otra persona, simplemente ya no están viviendo juntos. De hecho, hay una parte en la Biblia, ¿no? Donde Jesús le dice que no te divorcies de esa mujer porque si no la estarás obligando a someter a usted. Sí, de hecho, se los voy a anotar porque no sé si alcancemos a verlo, pero Mateo, si lo quieren notar. Si mal no recuerdo, es Mateo 19. El 3 al 9. A ver si lo encuentran rápido. ¿19? Mateo 19, 3. 19, 4, 19. ¿Se le acercaron? Se le acercaron entonces unos fariseos que para ponerle a prueba le preguntaron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dice: por eso dejará al hombre a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, porque Dios unió, no los separe el hombre. Le preguntaron: ¿por qué entonces escribió Moisés dar acta de divorcio de repudiarla? Le respondió: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de vuestra razón de mente.
Pero al principio no fue así. Pues bien os digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se casa con otra, comete adulterio. O sea, básicamente, ¿qué está diciendo Jesús? Esto habla de repudiar, que es divorcio, básicamente. A eso se refiere a repudiar. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Dice, Moisés se los permitió, pero eso no era la ley de Dios. O sea, Dios no mandó que se pudieran divorciar. Dice, Moisés, no Dios. Se los dejó y por la dureza de sus cabezas, la dureza de su corazón. O sea, los judíos se pueden divorciar, sí, pero eso es porque Moisés se los dio y porque ellos son necios. No porque Dios lo mandó. Por eso dice Jesús, en el principio no era así, y volvemos al Génesis, cuando dice que serán una sola cosa y no se pueden separar. Pero hablando de la separación, o sea, no es el divorcio a fin de cuentas, sino la separación física. ¿Cuándo se puede hacer? En caso de adulterio, por ejemplo, si el inocente no puede perdonar a la otra persona y pues está muy difícil la situación y lo que sea, y se puede proponer un plazo para una separación, o sea, y lo tiene que constar ante el obispo, básicamente, o sea, de que sabes que me voy a separar de fulanito y por este tiempo, porque otra vez la iglesia que está buscando, dense ese tiempo y a ver si hay manera de que se reconcilien. Si no hay manera de que se reconcilien o el fulano sabes que ya le valió y se fue a juntar con otra, pues obviamente la separación permanece, pero ya no está, la persona inocente no está en culpa, pero lo que busca la iglesia es tratar de que se reconcilien. Pero también dice, si hay grave peligro espiritual o corporal a uno o a los hijos, entonces, sí, violencia. O sea, de que es un esposo golpeador o una esposa golpeadora o borracho, lo que sea. O sea, de que hay peligro o golpean a los niños. Me tengo que separar porque si no, tal vez los mato un día. Que pues, sí pasa. Dice, primero se busca la autorización del obispo, si se puede. O sea, de, oye, obispo, está en mi situación y lo que sea y me quiero separar para que te des el permiso. Pero también dice el canon, el Código de Derecho Canónico, por autoridad propia, si tardarse implica peligro, sepárate. O sea, si dices, si no me voy ahorita, nos va a matar, vámonos. Eso está permitido. ¿Qué pasa si ya están divorciados? La iglesia no puede reconocer la unión de dos divorciados prontos a casar civilmente. Eso es primero, eso es básico. Y volvemos a esto. O sea, básicamente, pues es adulterio. Están en un estado de adulterio y eso es ante Dios. O sea, no es de que, hay que perdonar a los pobrecitos. O sea, objetivamente nos están faltando sus votos. Pero la iglesia no por eso los tiene separados, dice, los invita a una vida de fe, una vida de oración, a vivir obras de caridad, a educar cristianamente a sus hijos, o sea, si ya tienen años y están juntos, lo que sea, pues bueno, vivan esa vida de oración, obras de caridad, educan a los niños bien, pero no pueden recibir la absolución, porque siguen estando en un estado de pecado. No pueden recibir, porque si no pueden recibir la absolución, o sea, no puedes irte a confesar, pues tampoco debes de comulgar, porque si no es más pecado todavía. Y tampoco pueden ejercer ciertas responsabilidades dentro de la iglesia, porque dice el catecismo, contrasta objetivamente con la ley de Dios, o sea, está en un estado de pecado. Hay excepciones donde, por ejemplo, por decir, ¿sabes qué? Ya entendí que estoy mal y ya vamos a vivir como hermanos. O sea, es muy difícil que se dé, pero dice, ¿sabes qué? Vamos a vivir como hermanos y pues, no nos vamos a tratar como esposos, sino vamos a hacer esto y lo otro. Se podría dar el caso de que, ¿sabes qué? O sea, ya no están viviendo como esposos y se van y se confiesan porque ya no están pecando activamente. Entonces confiesan esos pecados pasados, ahorita ya no están viviendo en pecado y podrían comulgar. Pero es muy raro, muy difícil que se dé el caso. Lo que es más común es, por ejemplo, a mí me divorciaron. Yo no busqué el divorcio, pero pues se separó de mí, lo que sea, pues, y yo estoy aquí, ¿yo qué puedo hacer? Ya no puedo comulgar porque estoy divorciado. Tú no estás casado con nadie ahorita. O sea, si tú te sigues portando como de que, pues, yo ante Dios sigo casado con fulanito y así estoy viviendo mi vida, o sea, no estoy noviando ni lo que sea, tú sí te puedes ir a confesar y comulgar porque no estás pecando más. O sea, el divorcio como en sí no es pecado si tú no lo buscaste. O sea, tú no tuviste la culpa, no sé si se entienda, porque hay personas que piensan, ya me divorciaron y ya no puedo hacer nada en la iglesia. Sí. Sí, no podría pasar también. Sí. Pero no se puede hablar. Hasta que no muera el esposo. O se haga la investigación y se declare la nulidad de la unión anterior. Pero es muy complicado tener entendido. Sí. Es tardado, más bien, es tardado. Esa es la razón por la que muchos se desesperan, porque es un proceso largo. Pero, pues, porque tampoco es justo para, por ejemplo, cuando a una mujer la abandona a su esposo, es un ejemplo, que agarran y la abandonan y la dejan que ella se quede así como de, bueno, yo no le dije que pero en ese caso, sacramentalmente, se puede seguir viviendo una vida sacramental.
Pero si quiere volverse a casar, pues ahí sí tiene que primero seguir el Pero si proceso. tiene un novio ya va a estar en pecado Sí. por culpa de Porque le está faltando al marido. Tú la estás haciendo adúltera. Sí. Eso dice Jesús. Tú estás haciendo adúltera a la otra persona por andarte metiendo con alguien que no es tu esposa. ¿Tener hijos fuera del matrimonio es pecado? Pues sí, porque fornicaste. Claro. O cometiste Pero adulterio. es pecado mortal. Pues Te sí. casas y ya tienes tu hijo y te casas por la iglesia bien. O sea, bueno, el pecado que cometiste cuando fue pecado es pecado. Ya si después arreglan las cosas por decir, me junté con fulanita, tuvimos un hijo y luego nos casamos por la iglesia. Ok, ahora su situación es ya regular. Pero eso no perdona el pecado hasta que no vayas a pedir perdón por ese pecado. O sea, Pero la criatura no tiene la culpa de eso. exactamente. O sea, y eso viene en el código también. O sea, los hijos son considerados legítimos, o sea, no, o sea, son tus hijos, a fin de cuentas. O sea, eso. Se divorcian, por ejemplo, tus hijos ya son ilegítimos, no, siguen siendo tuyos y de la otra persona. O sea. Pero entonces, si fornicas, Ajá. o sea como sea, Sí. o sea, sin sentimiento ni nada, eso es pecado. Sí, o sea, por eso se llama fornicación. O Por sea, amor también es volviendo a lo mismo de que, ¿por qué? Sin amor, ni con amor. Ajá. O sea, pecado es pecado, quieras a la otra persona o no la quieras, pecado es pecado. Porque no estás casado. Exactamente, o sea, pecado es pecado. Punto. Quieras o no a la persona, es pecado, porque si dices, ay, quiero mucho a fulanito y andamos matando gente, pues ¿qué me vale que quieras a la persona? Estás cometiendo pecado. Ejemplo extremo, pero para que me entiendan, o sea, pecado es pecado. Punto. Ahora sí, lo bonito que les decía, ya para cerrar, la iglesia doméstica. ¿Qué es la iglesia doméstica? La familia. ¿Y por qué se le llama iglesia doméstica? Una familia cristiana se llama así porque manifiesta la comunidad, o sea, esa pequeña comunidad que tienen ustedes entre familia, y el hecho de que la iglesia es un espacio familiar y también es una escuela de virtudes, porque ahí es donde los niños aprenden cómo se comportan los hombres con las mujeres. Pues por eso es un derecho, eso lo sostiene la iglesia, es un derecho que los hijos tengan madre y padre, por el bien de los niños, no tanto por los esposos. Por eso, aunque haya adulterio y lo que sea, ¿qué es lo que busca la iglesia? Por el bien de los hijos, que exista esa unión, aunque ya tal vez no le pueda perdonar y lo que sea y ya está tensa la situación. Lo que busca la iglesia es por el bien de los niños que exista esa estabilidad, porque ese es el punto del matrimonio también, darles un hogar estable a los niños. Por eso la despensa de un matrimonio mixto de disparidad de culto, porque es muy difícil que haya esa estabilidad. Entonces, esa escuela de virtudes humanas es en la iglesia, no con el catequista. O sea, en la iglesia es donde aprendes cómo me debo portar con una mujer, cómo me debo portar entre hombres, cómo me debo portar con hermanos, con otras personas, que debo compartir, que debo ser bueno, que debo ayudar, que debo hacer esto. Lo aprendes en la familia primero. Entonces, esa es la iglesia doméstica, porque es el primer lugar donde se les anuncia la fe a los niños. Y ahí es donde aprenden, se supone. Pero yo como catequista me consta que luego nos traen a los niños y en blanco. Sí. Pero bueno. Ya uno lo aprende. Sí. Y bueno, ahí lo dejamos, porque ya me fue muy largo, pero sí. Ya hay más cosas que vienen de código de derecho. No, hay más cosas que vi de que si una mujer raptada tampoco puede ir a San Limón. No, pues está en el rancho. Sí, que sí hacían las antes, ¿no? Que de rancho y así. Bueno, y si una mujer es violada, ¿y qué? Sí, y si se casan y no. Bueno, eso puede ser más fuerte, ¿no? Pero te quitan de dudas. O sea, tú dices si la violan y luego se quiere casar con No se están No. casando. Ah, no, pues o Pues sea, eso no es. ajá, no tiene forma la mujer, pues, por violación, no estaba, o sea, no es adulterio ni nada, no estaba buscando eso. Claro. Por eso se llama Violación. violación. O bueno, si la violan y se casan. ¿Con quién? ¿Con el violador o no, pues ok, tuviste el mismo fuera de la primera temporada, que sea, luego te casas con otra persona, pues está bien, ¿eh? O sea, no, Pero es pecado porque forniqué, que no fue. no, porque no fornicaste, porque fornicar es de que tú buscaste esa persona. Ajá, volvemos al mismo, fornicar. Pecado de conciencia. De que sabes que estaba mal, era algo grave y lo hiciste. Pero el punto de una violación, por eso es un crimen tan grave, porque es que te están imponiendo algo, se te están haciendo algo a ti, tú no lo estás buscando. Lo mismo el divorcio, o sea, si a mí me divorciaron, yo no pequé, porque yo no lo estaba buscando. O sea, si yo hice todo lo posible y traté de reconciliarme con la persona, lo demás quiso dejarme por otra. Entonces, que el pecado está en la conciencia, como En gran parte. Pero eso también, qué bueno que lo
mencionas, claro, la conciencia no es un absoluto, porque una conciencia puede estar mal formada. O sea, un ratero, un ladrón, ¿qué hace muchas veces con su conciencia? La va torciendo para que ya lo que hace malo, ya lo ve como algo normal o hasta bueno. Ya no tiene De que esto, es que lo tengo, o sea, ya que lo justificas de que es que tengo que robar para vivir, o es que si no robo, no me la familia, y en vez de decir, voy a buscar una forma buena de hacer eso, no, pero o sea, sí, pero hay gente que no, o sea, hay gente que llega a ese punto de que tanto tú haces las cosas que arriba es abajo, abajo es arriba y lo bueno es malo. Los psicópatas no tienen conciencia de lo bueno y lo malo para ellos. Hay unos que sí, pero, o sea, no les vale, básicamente, les vale, por eso se corta. Se supone que el psicópata tiene que tener como una distorsión de la realidad. Pero sí entienden, o sea, eso es lo que da miedo, o sea, saben lo que están haciendo, pero tienen como una desconexión, está raro. Sí, es muy interesante. Pero sí, o sea, tu conciencia es muy importante. Por poner un ejemplo, si tú, Carla, hiciste algo y en tu conciencia era un pecado, aunque después ya que aprendiste dijiste, no, en realidad no era pecado, pero en ese momento pensabas que era un pecado y lo haces de todas formas, pues técnicamente estás pecando porque tu conciencia te dice no y tú dijiste me vale. Y luego cuando empiezas a salir a la iglesia, como que la conciencia se te va activando y empiezas a... Sí. Entonces, no sé si se va entendiendo por ahí. O sea, la conciencia sí influye mucho, pero no es un absoluto de que si mi conciencia está mal torcida, eso me justifica. Porque muchas veces tú eres el que tiene la culpa de que se torció la conciencia.